Hola, hola, es día de fútbol, es día de Carrusel Deportivo Coruña. Volvemos al templo, volvemos a Riazor. Hoy sábado, Depor San Sebastián de los Reyes en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación, en la técnica, Antía Ulloa. Dando voz a oyentes y anunciantes, Aarón Losada. Narra el partido, Adrián Candal. Comentando el encuentro, las jugadas, las polémicas, Marcos Novo. Dirige el carrusel Fran Hermida. Carrusel Deportivo Coruña, muy buenas tardes, pasadas por agua y con fresquito en muchos puntos de Galicia, en muchos puntos de la provincia. E incluso si nos estás viendo a través del canal de Radio Coruña en YouTube, ya veo a nuestro narrador y a nuestro analista en el estadio de Riazor con el abriguito puesto, ¿eh? Hay que poner ya la rebequita, lo de la prolongación esa del verano se acabó. También queremos que se acabe la mala racha del Depor, ¿eh? Después de sumar solo un punto de 9 posibles, hay que volver ya a la senda de la victoria. Hay que convertir Riazor en un fortín. No se puede marchar un solo punto más. Y hoy llega San Sebastián de los Reyes, un equipo empatado a 13 puntos con el Depor y ante el que los de Borja Jiménez, como decimos, quieren volver a sumar de 3 en 3. Con novedades en el 11 del Depor. Novedades importantes, novedades que yo sé que os hacen mucha ilusión. El chico maravilla, el principito Noel, es el elegido para estar en ese 11 titular. Primera titularidad para el chaval de la cantera, para ese chico que ha saltado directamente del juvenil a la primera plantilla del Depor y por lo tanto va a ser seguro que uno de los que tenga sobre él los focos a lo largo del partido. En breve vamos a ir con los 11 de Depor y de San Sebastián de los Reyes. Vamos a analizar el partido, vamos a darte el prepartido más completo, pero antes de nada también queremos recordarte que tú, sí, tú que vas en el coche, o tú que estás en casa, o tú que nos ves por YouTube, tú puedes formar parte también de Carrusel Deportivo Coruña. Queremos que nos cuentes desde dónde nos oyes, dónde estás, qué estás haciendo, qué te está pareciendo el juego del Depor, qué opinión te merece el 11 de hoy de Borja Jiménez. Lo que quieras. Tenemos 1000 maneras para que participes en este Carrusel Deportivo Coruña. Aarón, recuérdanoslas. Exactamente, son un montón de ellas. Puedes hacerlo a través de Twitter, @Coruna También puedes vernos en YouTube, en Radio Coruña, Cadena Ser, y de paso le das al botoncito de suscribirte. O si no, también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 626-238-118. Cuéntanos desde dónde estás escuchando el partido, desde dónde nos estás viendo, lo que quieras. Coméntanos lo que quieras a través de las redes sociales. Y de paso te recuerdo, ya que es la hora de la merienda, que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña. Ya puedes disfrutar de tu Mac menú favorito durante el partido porque te lo llevan a casa. Haz tu pedido a través de la app de McDonald's o si no, también puedes ir a sus restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6. Garganta preparada, ha afinado durante todo el día y precisamente para que no se le fastidie la garganta se ha puesto ya la chaquetita en esa posición de comentaristas
Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, aquí estamos, Fran, preparados. También tengo capucha porque la verdad que ahora ha parado, justo. Parece esto hecho por el destino para fastidiarnos un poco, porque ha estado lloviendo todo lo que es la previa del partido y ahora, bueno, pues se ha quedado la cosa húmeda y está aprovechando la gente para entrar. Ahora mismo la primera noticia es que, a pesar de que hoy no hay limitaciones de aforo, no hay un gran ambiente a estas horas. Tradicionalmente Riazor, si miramos un poquito antes de la pandemia, siempre ha sido de llegar un poquito al final, de última hora. Vamos a esperar ese arreón final porque hoy el Depor necesita el apoyo de los suyos. Tenemos los 11 confirmados, está el campo magnífico, tenemos a nuestra izquierda calentando al Sanse, tiene los mismos puntos que el Depor. Pedía Marcos Jiménez, su entrenador, respeto para ellos, que vienen en igualdad de condiciones. Recordamos, el año pasado lo hicieron mejor que nosotros, lucharon por el ascenso en esa fase en Extremadura y este año tenemos igualdad. Y en el 11 deportivista, como dices, sobre todo la presencia, la gran novedad, juega Noel, primer partido de titular para el joven de Silleda. Bueno, pues es la gran noticia. Noel titular, Noel en ese 11. Noel, bueno, Adri, un hombre, un chaval con una ratio de minutos de juego y goles difícilmente igualable, ¿eh? Bueno, pues él dependerá que la siga manteniendo. Hoy, en principio, pues va a jugar casi tanto como todo lo que lleva. No lleva ni los 90 minutos. Bueno, pues hoy va a jugar, veremos a ver los tiempos que le da el míster, pero va a tenerlo complicado, para seguir manteniendo esa media. Lleva 3 goles y hoy juega de inicio. Nos contaban que, oye, estuvo entrenándose sobre todo en el entrenamiento de este viernes con un vendaje Quiles. Por ahí pueden venir un poco los tiros también, porque es una auténtica sorpresa que no juegue precisamente el malagueño, el andaluz, perdón, el Pichichi del Depor, pues que juega habitualmente caído a banda, lo vemos a la calentar sin problemas, pero es, Fran, sobre todo la gran novedad que no juegue Alberto Quiles. Bueno, y a lo largo de la temporada es algo que ya hemos visto más de una ocasión al técnico, a Borja Jiménez. Si hay algún tipo de problema, por eso farda el Depor de fondo de armario, se retira quien tenga problemas, porque el problema realmente grave es forzar a un futbolista que está tocado y a lo mejor perderlo, pues bueno, para un mes o para mes y medio. Por lo tanto, sí. Bueno, Quiles entre algodones, Adri. Sí, bueno, yo creo que a esto que dices se le suma un poco también lo que decía Borja en la previa que escuchábamos ayer en Coruña Deportiva. Él no se refería en este caso a Quiles, sino por ejemplo a Trilli. Decía, ahora viene una serie de partidos muy exigentes, de mucha carga física. Fíjate que el Depor viaja a la semana que viene a Santander, va a tener que medirse también al Zamora aquí en Riazor, luego al Logroñés, que el año pasado estaba en segunda. Es decir, partidos de mucho nivel y yo creo que eso también puede ser una pista de por dónde van las cosas. Y luego, por otro lado, si está marcando goles y tiene esos números y hay una pequeña molestia, por otro lado también se lo pone un poquito más fácil al entrenador para tomar este tipo de decisiones, ¿eh? No, desde luego, en otros casos a lo mejor te daba un poquito de vértigo tener que apostar por un juvenil en el 11 titular, tal y como ha estado jugando en los últimos tiempos. Vértigo cero, Noel ganándose y a pulso sus minutos de juego. Adrián, vamos con ese relatorio de los 11 de Depor y San Sebastián de los Reyes. Pues vamos, empezando por el equipo madrileño. Juega Miguel Bañuz en la portería, lateral derecho Barreda, Iván Pérez en la izquierda, con Gonzalo Llenera y con Fran Fomellén, el camerunés, que me decía ahora Marcos Novo fuera de micro. Ojo a este central, que es un auténtico bigardo y es físicamente imponente, 21 años y tiene todo el futuro por delante. Con Dani Molina y Fernando Llorente en el doble pivote, en principio ellos juegan con 4-2-3-1, Raúl en la derecha, Borja Martínez, que es un poco su jugador estrella, en la zurda, Borja Sánchez, el capitán, por detrás de Arturo Rodríguez, el punta. Este es el 11 del Sanse, por parte del Depor, con Ian Mackay en la portería, Héctor en la izquierda, Víctor en la derecha, Jaime en la Peña en los centrales. Aquí la defensa no ha habido dudas en toda la semana, con Alex Bergantiños, que siempre sigue también. Hoy su compañero es Villares con el 22, Juergen en el enganche, con William de Camargo, Noel y arriba Miku. Vamos a ver cuál es la formación, cuál es el sistema por el que apuesta, en este caso Borja Jiménez. Yo no lo tengo tan claro, habrá que esperar a que arranque el partido para salir de dudas. Sí, porque puede ser un equipo con Alex y Villares en la sala de máquinas, con William por la derecha y Jürgen tirado a la izquierda, mantener a los dos puntas, a Miku y Noel. Pueden ser otras opciones, como dice Adrián, nada mejor que ruede el balón y a partir de ahí veremos cuál es el esquema por el que ha apostado Borja Jiménez, que lo que sí ha quedado claro es que por quien apuesta es por Noel en ese 11 titular. Y nosotros por quien apostamos, Aaron, es por Miramar Oil. Cada vez que tenemos que llenar el depósito, no tenemos ninguna duda.
Por supuesto, porque es la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Te estás preguntando dónde están? Pues están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y discopub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar, Avenida Antonio Pintor en Curtis. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes para tender. En Mampa Plus utilizan materiales de máxima calidad y durabilidad. Importante, financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Adrián, ya verás cómo ahora empieza a llegar gente al estadio de Riazor, que acabó, Bueno, claro, es que acabó ahora el Liceo. Entonces, hoy la ruta era Palacio de los Deportes, ver al Liceo, que por cierto acaba de ganar, y en cuanto acabe el Liceo, sales por una puerta y entras por la otra en el estadio de Riazor. Pues mira, ayer lo hablamos con el vicepresidente del Liceo, se ha recuperado esa costumbre, era tradicional, ¿no? Antes de la pandemia, solía ser o antes o después, sobre todo se aprovechaba más cuando era después de toda la gente que venía de Riazor, iban todos para el Palacio, pues es desde luego una gran medida. Por cierto, me está enseñando ahora Carlos Alberto Fernández de la agencia EFE la foto, la tienes en su Twitter de ese vendaje en la pierna izquierda de Quiles, es digamos en la zona un poquito del muslo, así que quien quiera ver, que vaya al Twitter de CAF y que la puede ver, ¿eh? Y la publicaban también los compañeros de AS, de una foto de Jesús Sancho del entrenamiento de ayer con pues Quiles, con ese vendaje que parece que puede haber sido una de las causas de la suplencia del Pichichi del Depor. Voy ahora con Marcos Novo, antes por petición popular que me pide por aquí la gente. Aarón, me piden que te pregunte qué tal el otro día, si acabaste carrusel y pasaste la noche en el sofá o el tute de 4, que quieren saber algo más del campeonato ese de tute de 4. Nada, pues la cosa estaba en calma, llegué a casa, todo bien. De hecho, bueno, creo que fue porque ella no estuvo escuchando el partido. Básicamente fue ese el tema, nada. Todo en calma porque ella no estaba en casa. Claro, entonces llegué tranquilo, me puse la serie y a dormir en la cama. Muy bien, muy bien. Sigue en los campeonatos de tute, porque te vi muy interesado en el tema el otro día. Tienes ahí más posibilidades de con los amigos de Enrigar ir al campeonato de tute, ¿vale? O sea, tú bien, sabes, bien. A full Perfecto, con el siempre tute. en contacto con ellos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Marcos Novo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya ves, no el titular. Llega el momento de que el chico se estrene en el 11 titular y además en el estadio de Riazor, en un 11 donde, como decía Adri, estamos un poquito a la espera de ver cómo puede organizar a sus futbolistas Borja Jiménez. Sí, estamos aquí en la expectativa, ya lo estamos comentando tanto Adri como yo, ¿no? A ver cómo se colocan. Pero bueno, sí que sorprendía un poco la suplencia de Quiles, pero bueno, yo creo que también Noel se lo estaba ganando, ¿no? Lo que estábamos hablando en momentos de 80 minutos llevar 3 goles, pues bueno, eso al delantero pues le da mucho ánimo y yo creo que ya se lo estaba mereciendo, ¿no? Sorprende un poco que sea por Quiles, pero bueno, ya estamos viendo que es por un poco que está medio que está tocado y yo creo que si no es el momento ahora mismo de forzar al jugador. Digamos que por eliminación yo no veo a Miku jugando en banda y tampoco acabo de ver a Noel jugando en banda. Supongo que el Depor pues, va a poner 2 delanteros, va a jugar con 2 delanteros hoy, ¿no? Sí, entonces si tenemos eso en cuenta, pues dices, bueno, pues William por un lado y Jürgen por el otro y será así el 11. 4-4-2, ¿no? Claro, sí, puede ser parece. O también, bueno, también Noel entrando por dentro y dejando también el lateral, pues bueno, pues todo el lateral para él. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo lo que decide Borja, ¿no? Sí, porque Noel es más un segundo punta, ¿no? No Sí, es un 9, es un segundo punta. Yo no sé si extremo podría encajar ahí. Hombre, tiene velocidad, tiene descaro. También yo creo que también encajaría ahí, pero bueno, lo veremos ahora cuando empiece el partido, cómo se pone. Y enfrenta un San Sebastián de los Reyes que el año pasado lo hizo de lujo y que este año pues le va exactamente igual de bien, ¿no? 13 puntos, desde luego, están muy bien situados en la tabla. Es un equipo que, bueno, sí, hay que estar al oro con ellos, que no nos hagan la jornada. No, es un equipo que lo tiene muy claro, ¿no? Es un equipo que quiere llegar muy rápido a portería contraria, con pocos pases, es muy veloz.
bueno, defensivamente tampoco se complica mucho. Ahora, lo que es la tendencia general ahora de esta primera federación, pues es eso, ¿no? Situarse ahí a mi media altura y bueno, pues ahí apretar, dejar que jueguen siempre por fuera y a partir de ahí robar y salir rápido al contraataque, ¿no? Eso es la fortaleza y sobre todo para mí eso lo que sí que me gustó mucho fueron los dos centrales, ¿no? Sobre todo en los centros laterales son muy fuertes, tienen un central y sobre todo muy joven, que es un jugador en defensa a tener que el Fomellé, que es muy agresivo, ¿no? En acciones individuales, en anticipaciones, en los centros laterales y después no carece de calidad para salir con ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que tener. Y sobre todo, otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta con este equipo es cómo recupere en campo contrario, ¿no? O sea, en el campo del Deportivo. Ahí sí que va a salir muy rápido, ¿no? Es que no se lo piensan para salir. Y otro jugador también a tener en cuenta es el Borja, el Borja Martínez, que es un jugador que juega a pie natural, pero tiene una salida tanto por una por otra y es donde van casi todas las jugadas de peligro de ese equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy el Deportivo para mí es claro favorito, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? Ojalá no me equivoque. Ojalá no te equivoques. Ojalá el Depor salga tan fuerte como la megafonía de Riazor, que vamos, eso asegura la goleada, te digo yo, pero bueno. Vamos a continuar y siempre cuando faltan 15 minutos para que empiece el partido nos gusta situar la jornada, que tengáis claro cuál es la agenda del fin de semana, cuáles son todas las citas que tenemos en sábado y domingo y son unas cuantas, así que nos vamos de ronda. Venga, os cuento. Primera federación. Ayer viernes, Calahorra 2, Real Unión 3. Para hoy, a las 5 de la tarde, comenzó Cultural Leonesa 1, Extremadura 1. También a las 5 de la tarde, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Zamora 0. Están a puntito de finalizar los dos. Están ahora mismo con el tiempo de descuento. Para mañana, a las 12 de la mañana, estos 4 partidos. Rayo Majadahonda, Celta B. Tudelano, Racing de Ferrol. Dux Internacional, Unión Deportiva Logroñés. Valladolid Promesas, Athletic B. Y a partir de las 5 de la tarde, Badajoz, Racing de Santander y Talavera de la Reina, Unionistas de Salamanca. Fútbol femenino, Reto Iberdrola, jornada 6, domingo a la 1 del mediodía, Deportivo Abanca, Lleida. Tercera división en su 7ª jornada, domingo a las 12:30 de la mañana, Silva Estradense, descansa el Fabril. División de Honor Juvenil en su 7ª jornada, domingo a las 4:30 de la tarde, Ural Celta. Y también el domingo, Deportivo Pontevedra, hockey sobre patines. El sábado en la OK Liga a las 5 de la tarde, partido disputado y ya finalizado, acaba de ganar ahora mismo 4-3 el Deportivo Liceo al Reus, 4-3 en el último minuto prácticamente. Y en la OK Plata, que arranca este fin de semana, sábado a las 5 de la tarde, Deportivo Liceo, CH Mataró y a las 7 de la tarde, Jolaseta Dominicos. En cuanto a baloncesto, Lev Oro, domingo a las 7 de la tarde, Granada Leima Basket Coruña. Y Liga Femenina 2, sábado a las 5 de la tarde, Costa de Almería 76, Maristas Coruña 52. Balonmano Primera Nacional, sábado a las 8 de la tarde, OAR Coruña, Carnes do Ribeiro, Ourense. Y por último tenemos Fútbol Sala, Segunda División Femenina, sábado a las 6 de la tarde, la Sagrada Familia, Piaxes Amarelle 2, 5 Coruña 0. Bueno, lo tenemos en juego ese derbi, ese primer derbi en la categoría de plata del Fútbol Sala. Escuchamos este consejo y continuamos. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Bueno, vamos a conocer un poquito más al rival de hoy, ese San Sebastián de los Reyes, así que saludamos ya a Alex Gesto. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, danos ahí 4 pinceladas sobre este equipo que, bueno, pues viene lanzado con esos 13 puntos en la buchaca. Sí, sin duda, sobre todo en casa, en Matapiñonera, que es un equipo que viene haciendo muy buenos partidos y sacando todos los resultados positivos. Fuera de casa es cierto que se le ha resistido bastante más la categoría, pero bueno, es un equipo que puede generar mucho peligro y que tiene las piezas perfectas para hacerlo en un escenario como este. Yo creo que... Dime.
Bueno, yo creo que primero de todo repiten 11 respecto a la jornada pasada. Me parece que más o menos las piezas eran las mismas, jugarán con un 4-2-3-1 y interesante a comentar que va a ser un equipo que yo creo que, bueno, en líneas generales suele buscar al rival y suele buscarlo defensivamente con presiones, forzando los errores, pero yo creo que hoy igual vemos a una Sanse más cauta en ese sentido, igual no arriesgando tanto en presiones, pero sí viviendo mucho de lo que recupere y generando mediante posesiones con balón largo, posesiones veloces y aprovechando bien las virtudes de su punta jugando de cara, que es Arturo, o bien aprovechando la velocidad de sus hombres exteriores, sobre todo de Borja Martínez, que me parece sin duda el hombre a tener en cuenta del ataque de este equipo. Pues nos vamos a quedar con esas pinceladas y a ver si hoy el Depor consigue sumar esos 3 puntos ante este San Sebastián de los Reyes. Alex Gesto, un abrazo, gracias. Nada, gracias a vosotros. Adrián, ¿qué temperatura está cogiendo ese estadio de Riazor? Supongo que poquito a poco va llegando la gente, ¿no? Sí, poquito a poco, ya se va pustiñendo de blanquiazul. Estamos hablando aquí, Lema y yo, que le voy a poner los cascos. Estamos hablando de que mucha gente a lo mejor que venía del liceo pues ha venido aquí a Riazor. Yo estaba así un poco como chof, Lema, porque se hablaba de puertas abiertas para el campo. Bueno, de momento está longe do ambiente dos outros partidos. Hola. Hola, que tal, Adri? Sí, é posible que contra o San Sebastián de los Reyes non haxe 34.000 espectadores. Sorprendentemente é posible que non haxe 34.000 espectadores hoxe. Pero bueno, sí, eu tamén pensaba que iba a haber bo ambiente, porque home, o día do Logroñés, que era un viernes ás 9, que é peor hora que hoxe, houve unha gran entrada. E de momento, bueno, a ver que fai, non? Nos últimos partidos tamén parece que había un pouco de problema nas entradas, que había un pouco de aglomeracións cos códigos. Veremos a ver que entrada queda finalmente. Fran, xa te escoita, Lema, É que isto é como cando volta un xogador despois de estar parado, ¿no? Outra vez hai que poñer aí os tornos, desenferruxalos, volver a acostumarse, a coller os ritmos de ir ao fútbol. Isto ten que ser, que levábamos moito tempo vivindo nunha situación extraña. Bueno, Jorge, Noel titular, estábamos comentando aí un rato, veremos como ordena o seu equipo Borja Jiménez, pero non sei, por eliminación, pois se pensas en Mico e Noel como dianteiros, cabe pensar en William e en Jürgen pois tirado a banda. Sí, eu sobre todo teño dudas pola posición cal vai ser a posición de William, non? Creo que vai marcar un pouco, se vemos un Depor como habitualmente é con Quiles, non? É un cambio de home por home ou home por neno, digamos así, sí. ou se mete a William na dereita como outro día que se entendió moi ben con Víctor e queda Jürgen facendo de falso extremo, non? Deixándolle o pasillo para Héctor. Eu creo que iso vai marcar un pouco como eu non vexo a Noel facendo o traballo de Quiles, sobre todo nese perfil. Sí que vexo a Noel nesa posición de segunda punta, a mellor, a perna cambiada como lle pasa a Quiles, pero así na dereita, bueno, costame un pouco máis velo, así que a ver que pasa. Jorge, como crees ti que pode haber máis ruido ao remate do partido? Se o Depor gaña e o xogo non convence, ou se o Depor volve a convencer xogando, pero non gaña? Non, se non ganas. Eu perdóname, pero non sei se é cinismo, pero a xente que quere é ganar. E se ganas no minuto 90 cun gol de churro, vai haber menos ruido sempre que non ganes, sobre todo hoxe, cando xa ves de 3 partidos sin ganar, sería o cuarto. Hoxe eu creo que xa podes facer un partido como do día do Real Unión, que se non ganas non vai haber disculpa que vaya. Jorge, pues nada, confiemos en que chegue esa victoria, confiemos en rachar pues esa mala vaga de resultados na que estaba sumido o Depor. Por certo, nada, un apuntamento final, estábamos falando de Noel, bueno, non che digo xa que pode suceder se gañas no minuto 90, como dicías, e marca Noel, vamos, directamente damos as chaves da Torre de Hércules, non? Efectivamente. Pero con outro xuvenil que estaba xogando, que empezou xogando e que agora non está, como é Trilli, logo do que lle escoitamos a Borja Jiménez na sala de prensa onte, nada, dúas pinceladas. Unha, evidentemente un rapaz co que hai que ter en conta musculatura en formación, pouco descanso en verán porque acabaron moi tarde a competición da Copa de Campións, etcétera, pero aparte debiuse facer un borroto nesa concentración ca sub-19, porque ao final os prazos de recuperación estiráronse bastante. Sí, pero porque ademais é un músculo moi complicado, soas. A mí gustoume un pouco o que dixo Alex o lunes,
falando sobre Trilli, non? De que con 17, 18 anos é a túa primeira lesión un pouco importante, un pouco seria, e non conoces, ti non conoces cales son as túas sensacións, non? Trilli a semana pasada houve 2 entrenamientos que os fixo enteiros co grupo, parecía que xa estaba a punto de volver e de repente, entonces eu creo que se mezclou un pouco todo, a inexperiencia de é a miña primeira lesión seria, un músculo moi complicado só, eu teño, bueno, falando con compañeiros que controlan máis que a min, porque obviamente non son médicos. Nos non somos futbolistas, non temos soas. Exactamente, pero a min decíame, a xente que entende desto, decíame que é un músculo moi complicado, non? Sobre todo para os movimentos explosivos, tanto para arrancar como para frenar, que ojito, a min xa no sei un momento dixérame que menos de un mes sería unha locura e que de aí para arriba, estamos en que mes e medio xa, ou por aí, non? 5 semanas, 6. Sí. Entonces, bueno, con calma. Exactamente. Jorge, que celebremos unha victoria, o remate do encontro. Ojalá. Logo. Unha forte aperta. Temos aquí un consello que nos ofrecen os amigos de Saunier Duval. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 6509. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y también tenemos que hacer una visita a nuestros amigos de Audias, porque está muy bien escuchar el 11 del Depor. Bueno, si no escuchas esta megafonía que hay de fondo, vete a Audias hoy, si puedes ya. Aarón, porque sin ninguna duda. Sí, si no se escucha esto, hay problema y hay que ir a Audias. Porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah. Estamos ya en plena cuenta atrás, para que ruede el balón, para que haya una nueva jornada, un nuevo partido del Depor, 8ª jornada, este Deportivo San Sebastián de los Reyes. Antes de que comience todo, siempre nos gusta visitar Abanca. Arranca, pero arranca con Abanca. ¿Sabes quién también arranca? Muy bien, Copiloto, el seguro de coche de Abanca Seguros, que es como tú lo hubieras hecho, personalizado, con coberturas que se encienden y se apagan, y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos. Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros, ¡arrancamos! Efectivamente arrancamos y arrancamos ya casi el partido en el estadio de Riazor. Ahí está Adrián con ganas de cantar goles y por lo de pronto lo que nos canta son los 11, recordamos esos 11 titulares de Depor y San Sebastián de los Reyes. Adri. Pues vamos con ellos, el Depor juega con Ian Macay en la portería, con Víctor García y Héctor Hernández laterales, Jaime La Peña, con Alex Bergantiños Villares en el centro del campo, Juergen, William de Camargo, Noel y arriba Miku. Veremos cómo se colocan. Está cayendo ahora la del pulpo, justo para que empiece el partido. Pues con mucha humedad. Miguel Bañuz va a ser el portero del Sanse, con Barrera, Iván Pérez laterales, Gonzalo Llanera y Fomellén, la pareja de centrales con Dani Molina y Fernando Llorente por el medio, con Raúl Hernández y Borja Martínez en los costados. Por detrás de Arturo juega Borja Sánchez. Tenemos al equipo deportivista ya a nuestra derecha sobre el césped, atronador el rugido del público cuando coreaban el nombre de Noel, y tenemos también al San Sebastián de los Reyes, que tiene ahora mismo ese color, Marcos, un poco parecido a la elástica de la Roma, Sí. Morado ahí con un ribete dorado. Sí. A ver, no se quitarán las... Tendrán frío aquí en Coruña. A ver si tenemos... Bueno, la verdad es que la equipación del San Sebastián de los Reyes, bonita, Adri, ¿nos animamos con cuánta gente puede haber ahora mismo en Riazor? Bueno, pues yo creo que en torno a los 15-17.000, veo sobre todo en la zona de preferencia que hay mucha acumulación de gente también de última hora, están tardando en entrar, así que vamos a esperar unos 5 o 10 minutitos y tendremos una imagen final, pero ya ha cambiado radicalmente de aquí a hace un ratito, o sea, se está poniendo la cosa bonita, lo que pasa es que está lloviendo, repito, muchísimo. Bueno, yo
lo que digo es que normalmente nos ponemos el listón muy alto, ¿eh? Estamos hablando de un partido de primera federación, es decir, de la categoría de bronce del fútbol español. Y, uy, somos 16.000, ¿eh? No llegamos a 20, tal. 16.000 es una barbaridad. 16.000 no la hay en muchos partidos de primera división, no es opinión, o sea, es dato objetivo, ¿eh? O sea, no la hay en partidos de primera división, ni que decir tiene, no la hay en segunda división. 18.000 socios, se ha superado esa barrera de los 18.000 socios esta semana. Otra barrera impensable en muchas o en las categorías superiores. Así que, bueno, pues desde luego felices con esos récords que va rompiendo el Depor y felices también con que llegue este momento donde, bueno, pues poco a poco la gente va volviendo al estadio. Adri, para tu cálculo va a ser complicado un tema, y es que cuando llueve, en Riazor, evidentemente, la gente que está en las filas más cercanas al campo se va hacia arriba porque se moja y muchas veces pues da la sensación de que hay menos gente que la que finalmente pues acaba confirmada por los tornos, ¿no? Pero claro, preferencia inferior o pabellón inferior, bueno, tal y como está cayendo ahora mismo, por lo que vemos en las imágenes, se han retirado para arriba porque si no, vamos, se ponen pingando. Sí, sobre todo en la zona de preferencia, que ahí la obra de la cubierta de Riazor no ha permitido, digamos, tapar, hacer de visera para esa parte baja, y ahí, bueno, pues es un sitio infernal, para poder estar porque te estás empapando. Pero bueno, aún así hay muy buen ambiente. Vemos ya colocado de inicio al Depor antes de la salida de la pelota y parece, Marcos, que es un 4-3-3. Vamos a ver cuando arranque el partido, si se confirma, pero todo apunta a eso, ¿eh? Sí, el cambio natural, bueno, pues Noel por Quiles, ¿no? Por aquí en banda derecha, me imagino que se caerá igual por dentro y bueno, dejará todo lateral para Víctor. Y aparte una pista, estaba ahora hablando con él Víctor García, como ya dándole las instrucciones de cuando caigas por aquí por banda, así. Así que veamos, a ver si moja Noel. Adri, todo tuyo. Ha arrancado ya el partido, juega de negro, parecido a la Roma, pero lo que tenían es un chándal por encima de ese color morado y juegan pues de negro y con esos ribetes, esas laterales, digamos, las mangas de color dorado. Así, también es muy chula, la camiseta del San Sebastián de los Reyes. El Depor juega con la habitual, ha arrancado, insisto, con una gran lluvia. Son 30 segundos de partido. Intenta el Depor meter rápidamente la bola en la zona de la portería de Miguel Bañuz. El encuentro que ha arrancado el Depor en esta jornada octava, que busca reencontrarse con la victoria después de 3 semanas sin poder hacerlo. Firmaba Borja Jiménez en la previa más partidos como el del Real Unión de Irún, pero bueno, no con el mismo resultado, pero sí, entendemos que con esa, capacidad de Fran de llegar tantas y tantas veces, tú estabas allí a la portería rival, ¿eh? No, fue acoso y derribo, fue acribillar la portería del equipo rival, pero bueno, en ocasiones la falta de puntería y en ocasiones también la fortuna. Hombre, se ha dicho hasta la saciedad, pero yo lo veo así, Marcos. Es un partido que de 10, pues pierdes el que perdiste. No vas a perder muchos más partidos así. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué digestión haces de un revés de tal calibre, de cuando te ves tan superior y te marchas de vacío. Sí, pero tiene que seguir en esa dinámica de juego. Está claro que a veces como entrenador igual prefería jugar peor y ganar, pero bueno, yo creo que hay que mirar a la larga. Y así es como hay que jugar, así es como él quiere ver el equipo jugando. Y bueno, y al final, tarde o temprano, volverá a llegar la victoria, que será hoy seguramente. Y bueno, y volvemos otra vez a ver, bueno, pues el cielo azul, ¿no? Mira, Borja, yo creo el entrenador, porque hay varios Borjas, hay 2 Borjas en el Sánchez y Martínez, y luego está Borja Jiménez. Estoy viendo que, hombre, tiene que ir adaptándose a Galicia, hasta ahora no lo vivió mucho, pero aquí cuando llueve es bueno ponerse un chubasquero o algo. Está con esa sudadera, digamos, de textil, ¿no? Sí, que va a acabar empapadísima. Vamos. Está sobrado. Ya fue entrenador del Rápido de Bouzas, o sea que lo de que aquí llueve en este córner de la península ya lo debes saber, pero bueno, ha querido salir valiente, ¿eh? Va a ser balón para el San Sebastián de los Reyes, Adri. Sí, el balón del equipo madrileño. Finalmente la jugada detenida porque hubo una falta en ataque. Le han dado un coscorrón ahí a Héctor Hernández, que se lleva la mano a la parte trasera, a la zona de la nuca. Por lo tanto, hay falta a favor del Depor. La va a sacar ya la defensa y se va a disponer Jaime Sánchez de primera instancia. Decide pues juego directo para que le vaya a dar Ian Mackay. Adri, Depor, sí. Está cayendo, pero está diluviando ahora mismo. Sí, es que yo me quejaba porque antes del partido llovía un montón, pero es que ahora no sé si son los focos que aumenta un poco la impresión, pero la sensación que tenemos aquí, Marcos y yo, es que bien estamos aquí a cubierto, ¿eh? Porque los pobres jugadores y los recogepelotas estarán, bueno, y todos, los fotógrafos, todo el mundo que esté ahora a la intemperie estará pasando lo fatal. Está lloviendo muchísimo, a ver si el campo responde bien en cuanto al drenaje.
Bueno, pues no suele tener problemas Riazor en ese aspecto, así que esperemos que sea aliado, que el agua ponga rápido el campo y no que lo ralentice. Va a pegar esa falta de Macay. Ya la saca rápidamente la pelota el Deportivo. El Depor que busca jugada ahora rápida por la banda izquierda. Distribuye la pelota Jaime Sánchez del Cuero para Héctor. Balón en el área. Ahí va a aparecer Miku, quiere hacer el control. Se le escurre la pelota. El centro que ponía de nuevo Héctor, que es un auténtico especialista en dar caramelitos. Saca la pelota desde atrás el Sanse. Pide el público una acción en la que Arturo le pudo haber dado con la mano. El árbitro dice que siga el juego. Finalmente será balón en saque de banda a favor del conjunto deportivista. Veo, Fran, que por tu comentario vuelve a haber un retardo importante, ¿no? A ver, ¿qué minuto y segundo en el estadio de Riazor? Tengo el 4 ahora mismo. 30 segundos de diferencia. 30 clavados. Hemos estado peor, ¿eh, Aarón? Sí, vamos. Sí, la verdad que sí. Uno entero, creo. Sí. Minuto. Vamos acercándonos. Y uno y poco. Así que bueno, nada. Bien. Que siga así. Acaban de hacer un primer plano en footers de Borja Jiménez. Está caladito hasta los huesos ya. Estamos en el minuto 3,5. Hombre, ¿quién lo iba a pensar, hombre? ¿Quién lo iba a pensar? Se cambiará en el descanso, vamos. Si no, esta semana nos quedamos sin míster por gripe, ¿eh? Bueno, oye, Marcos, un detalle nada más, que tú además estás ahí metido en el fútbol de formación y tal. Cuando uno ve a Noel, futbolísticamente ves que es un tío para jugar y lo ha demostrado sobre el terreno de juego. De lo poco donde notas que está un paso por detrás de los demás, y eso es lógico, es en la formación a nivel físico, ¿no? Le ves las piernas, esas piernas tienen que muscular mucho más, pero claro, es que es un crío. Es que lo que te iba a decir yo ahora, es que es un niño aún, ¿no? Como solemos decir. Es un juvenil, claro. Es juvenil. Y ¿no? te voy a decir una cosa, aún dentro de la media de juveniles, Marcos, Frank, este está, digamos, es más armario que la media de los jugadores que suelen ser de la cantera del Depor, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora estoy entrando en juveniles también y es que son niños. Estamos hablando que los niños están en liga local y este ya está aquí jugando en Riazor, y yo los veo, claro. Yo tengo un hijo que es juvenil y es que es un niño, vamos, es que para mí es un niño. Entonces estamos hablando de que le queda mucho por formarse, ¿no? Sí, le queda un margen de mejora pues en todos los aspectos, ¿no? Y eso es bueno. Si tuviera patas también, vamos, yo se los comía todos. Poquito a poco, que vaya poco a poco. El balón es del Depor, Adri. Ahí viene el Depor, ahí viene precisamente Noel, la distribuye Noel con calma, Cuero para Héctor, va a poner ese balón en la olla, será córner. Ahí levantó la cabecita Noel, dijo voy a encontrar en el hueco, yo creo que por un momento dijo voy a tirar desde fuera del área, un recurso que el Depor no explota demasiado, el de los remates de media distancia. Decidió directamente dársela a Héctor para poner la jugada del ABC, para que Héctor la pusiera en la olla y finalmente saque de esquina a favor del conjunto blanquiazul. En la parte zurda la va a poner Jürgen Elitín, brazos arriba, ahí viene el colombiano, sigue jarreando y de qué manera en Riazor, el balón bien cerradito, busca ahí la cabeza de Jaime, cae futbolista del Depor al suelo, dice el árbitro que no pasó nada, es la Peña el que había caído derribado, va a poner Villares el centro, córner. Cómo se cabrean, se ha podido haber hecho daño y el futbolista del Depor pide desde el público de la zona de los Blues penalti, se cabrean también los del equipo del Sanse, entendiendo que está haciendo mucho teatro. No sé si Marcos, mientras le va llegando a Fran la repetición, tú in situ te ha parecido penalti. Para mí sí, para mí creo que hubo contacto ahí dentro de cuando él controló, yo creo que sí que le dieron la pierna de apoyo. No sé si Fran ya tienes imagen. La vimos de primera, no es buena esa imagen y la verdad, bueno, a ver si hay una repetición porque no nos saca de dudas, ¿eh? Además es una especie de rebumbio. Ahora estamos aquí, lo que vemos en la imagen es los empujones, el concurso de empujones que hay ahí entre unos y otros. A ver ahora. Bueno, yo creo que si hay VAR igual puede haber. Sí que puede haber golpeado a la Peña, pero me parece excesivo que vayan a pitar penalti por esto, ¿eh? Sí que puede haber contacto. Bueno, pero luego... Pues nada. No es claro, quiero decir. Moviola, que ¿no? o es un poco más claro o el árbitro no se moja pitando penalti ahí, ¿eh? Bueno, pues sigue el juego, hubo otro córner a favor del Depor, sacado de aquella manera entre Jürgen y Noel. Yo creo que casi la liamos parda porque a punto estuvo de perder al Depor y ahí una transición rápida que a ellos les encanta
pues en un par de balones acercarse a tu área hubiese sido pues ponerse la bandeja, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado también con la gestión de los ataques también, que ellos ahí están en su salsa. Minuto 8 de la primera mitad, ya hay espacio para la polémica en Riazor con ese penalti que pedía la Peña. Por ahora el balón es del Depor, ocasiones todavía no hay. Depor 0, Sanse 0. Con la que está cayendo, no te confundas, la lluvia no te va a lavar el coche, te lo va a dejar peor. Así que cuando se acaben estos días de tormentas, de lluvias y demás, acuérdate de pasar por Miramar Oil, porque si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, allí disponen de tren de lavado y también de personal para su limpieza y aspirado. Además, bueno, es la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio y disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Que dónde están? Te interesa lo de lavar el coche, ¿verdad? Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar, del polígono de La Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. En Mampa Plus, en A Coruña y O Burgo, le ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño, adaptando sus productos a las múltiples situaciones que se plantean hoy en día en las distintas viviendas. Ojo, financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en O Burgo y en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Adri, le acaba de arrimar ahí Fomellema Noel, que está el Camoreno es un poquito más hecho y casi nos lo saca del estadio. Es un bicho. Bueno, y ahora cuidado porque ahí hubo un lance entre Víctor y yo creo que el lateral izquierdo. No sé cuál es el futbolista ahora mismo que ha caído, creo que es Iván Pérez. Un lance entre Víctor y el futbolista del Sanse. El balón evitó el defensa que fuera córner porque parecía que iba a ser un córner para el Depor y en la caída al arrastre yo creo que ahí chocaron uno con otros, la mano de uno le dio un ojo al otro y yo creo que van a entrar las asistencias, ¿eh? Yo creo que se ha hecho daño en la zona del ojo. Iba a comentar ya durante la pausa que para lo poco que llevamos de partido, que van 10 minutos, ha habido ya bastante tema subterráneo entre unos y otros, como si aquí hubiese ya cuentas pendientes. En este caso, Víctor ha ido a cerrar hasta la línea de fondo y se ha ido de cabeza contra una de esas protecciones de los compañeros de prensa gráfica sin mayor problema. Pero ya hemos visto en la acción que pedía penalti la Peña ha habido ya un lote de empujones. Hace un rato Borja Martínez le dejaba un recado a Víctor García. Marcos, aquí parece que hay cuentas pendientes y la mitad de estos no se han visto las caras en mucho tiempo, Pero es por uno que está con muchas ganas de ganar. San Sebastián quiere puntuar aquí como es el Riazor y bueno, sí, está claro que viene como sin miedo, ¿no? Claro, está claro que lo que estábamos hablando durante estos partidos de que va a ser muy dura este campeonato de la primera federación, ¿no? Adri, aquí nadie regala nada. Y durante la publicidad también vimos una salida de balón del Depor que han querido tocar y casi la liamos como en el partido con el Real Unión, ojito. Casi un calco a esa jugada que se encuentra Bergantiños con ese balón inesperado y porque luego reaccionó ahí bien la defensa entre Jaime y la Peña y sobre todo Víctor, que estuvo fantástico, ahí en esa cobertura defensiva y por anticipación, pero cuidado con ese tipo de errores, En los primeros partidos, Marcos, decía Borja Jiménez, yo quiero salir con el balón jugado desde atrás, pero también en el momento en que sea excesivamente comprometido no pasa nada por buscar a un compañero arriba con balón en largo. Bueno, pues tengámoslo en cuenta, no es jugar al patadón, pero es, oye, no nos peguemos el tiro en el pie. Tener alternativas, aparte es que el Sanse pues se encuentra muy cómodo, ¿no? Sobre todo cuando roba ahí en campo rival, ya hemos visto que sale muy rápido, no se lo piensan para salir y aparte con muchos efectivos, ¿no? Entonces, bueno, es ahí hay que tener mucho cuidado en esa salida. Es que ese es el tema, cuando un equipo se va arriba con tanta gente, el golpeo a la espalda del defensa, muchas veces a la gente le crujen ahí las piernas cuando hay que correr para Cuidado, atrás. perdona, Fran, el hueco que encuentra el Sanse por la derecha, viene Barreda, va a poner ese centro, sale Jaime de cabeza, el remate desde fuera, ahí venía Fernando Llorente, impacta la defensa del Deportivo, vuelve otra vez a la carga y viene el Sanse, 21 a la espalda, viene Borja Sánchez, viene el media punta, quiere cargar por la derecha, con el 8 Fernando Llorente, la distribuye, se gira, la da al compañero, ahí aparece, emerge Borja Sánchez, lateral del área, parte derecha, la saca como puede Víctor, hay que sacarlo con un poquito más de contundencia. Ay, qué tibio está el Depor a veces para sacarlo, porque a todo el mundo le gusta salir ordenado, cuidado el remate desde fuera, Macay, a todo el mundo le gusta salir ordenado, tipo Guardiola, tipo Barça, pero a veces
es bueno no complicarse y sobre todo si tienes miedo, pegarla patadón arriba y fuera. Sobre todo porque, Marcos, en esas acciones normalmente ya hay un pase donde casi la pierdes. El siguiente pase, no, como digo yo, parece que ya vas trastabillado, casi la pierdes. En el siguiente pase ya complicas la vida al compañero. En el siguiente ya la gente ya, vamos, se escucha rechinar de dientes porque estás a punto de perderla. O sea, cuando ves que estás sufriendo en la salida de balón, venga, va, no lo compliques visto en esta más. jugada, pues que en 3-4 toques, Adri, en 3 o 4 toques quieren llegar muy rápido y llegan muy rápido, además con mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que tener también cuidado, pues en esos centros laterales como ha sido ahora, pues la línea de rechace, ¿no? Que ahí es donde hay que cogerlo. Bueno, mira, Borja Jiménez ha puesto ya el anorak. A buenas horas. Impermeable. ¿Qué Lo que pasa es? es que no sé qué ha hecho con la sudadera, porque eso está para... En fin. No, es que si te pones el anorak por encima de la mojadura que tienes, lo que haces es guardar la mojadura ahí debajo. Primero pitufo de catarro, ¿eh? Sí, vamos. Si esta semana falta algún entrenamiento, vamos, tenemos claro cuál ha sido el motivo, ¿eh? Aarón, tenemos claro que el motivo de que alguna gente a veces no escuche bien los goles del Depor es porque no ha visitado Audias. Claro que sí, porque oír, escuchar, entender, conectar es muy importante. En Audias, Instituto Auditivo, están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Aarón, vas a ir al Halloween del Pantano, ¿no? Ya lo sabes que sí. Tú, vamos, cuña que escuchas, ahí vas. Ya ahí estaba vas. anotando la dirección, Ahí todo. está. Para eso damos estos consejos, ¿eh? Dale, Candal. El teléfono además es muy molón, ¿eh? Lo de 67, 68, 69. Sí, está Pues bien, anímate, Aarón. Ahí viene el Depor, que también se anima, viene por la parte izquierda, va por el centro William de Camargo. No se atrevió al centro, puso un pase ahí a media distancia. Se encontró con Héctor Corner. No se atrevió a ponerla de primera y William, yo creo que no está con toda la confianza con la que empezó la liga y la dio ahí pues cortita, ¿no? Cortita al pie del compañero y finalmente muy fácil para atajarla al defensa, será saque de esquina. A ver lo que hace el Depor de córner. De momento está bastante tranquilo, ahí imponente Fomellén, el camerunés, que las está ganando todas en la zaga del conjunto madrileño. Saca en corto el córner, Juergen, esa se la da a Villares, la devolución ahora para Héctor, banda izquierda. El pase ahora buscando el espacio, Villares va a poner la rosquita, cuero para Noel, al suelo Noel, hay un remate ahí flojo que provoca y habilita la contra y viene a la transición rápida el rival, ahí viene Iván Pérez el lateral, y bien, ahí estuvo Alex Bergantiños para cerrar en la línea de pase Marcos, porque se colaba ahí el ataque, y cuidadito, hay que ser muy contundente en el área, y ahí Noel ha pecado un poquito de novato, ¿eh? Sí, así estamos viendo, ¿no? Es que es la tónica de que están en estos primeros minutos, es eso, que ellos quieren salir muy rápido, hay que estar ahí muy listos y bueno, y eso, y intentar evitar pues esos contraataques, ¿no? Mediante falta o en esa traspérdida, pues estar contundentes, ¿no? La jugada ofensiva anterior perfecta del Depor, una muy buena apertura de Jürgen, tocó Héctor para el desdoble de William. Bueno, pues lo que tiene que hacer el Depor ahí en las bandas para intentar hacer daño a... Espera que le vuelva a dar el Depor, Alex Bergantiño se lo da al discípulo, se lo da Noel, Noel se la da a Víctor, el centro bueno de Víctor, muy largo, sin embargo la recupera, ahí viene William de Camargo hacia la bicicleta, toca bien William, qué movimiento, que deja el defensa ahí libre, el centro va para Héctor, de espaldas a la portería está Miku, ahí estaba muy tapado, pero vuelve a intentar el Deportivo, Alex, fuera. Pero ha sido una jugada preciosa, con calma cocinada, Bergantiños para Noel, banda derecha al centro de Víctor, y luego hizo ahí diabluras William de Camargo, finalizada y sin peligro para la portería propia, pero ha estado muy bien ahí el Depor. Bueno, Marcos, ¿qué te está pareciendo? Ya van 17 minutos de juego, evidentemente el balón, la posesión, el mando en el partido es del Depor. Sí, pues eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque ya te digo que
el Sanse sí que sufre cuando, bueno, pues cuando los equipos contrarios hacen las posiciones largas, y bueno, el Depor lo que tiene que tener el balón, pues mover de un lado a otro, evitar pérdidas, sobre todo en campo propio, y a partir de ahí, pues bueno, ahora como Jürgen, pues bueno, pues buscar un 1 contra 1. Estamos viendo que Noel se junta mucho con Miku, y bueno, pues ahí a partir de ahí, pues bueno, los laterales abiertos, bueno, tanto Víctor como Héctor, pues sí que están ganando profundidad, y bueno, ahí es donde le estamos haciendo un poco de daño, ¿no? No está cayendo tanto para esta banda, Adrián, Noel. Está, yo creo que buscando un poco más asociarse con Miku que realmente pues hacer el rol de William de Camargo, Sí. pero en la banda derecha. Es que es un 4-4-2 por momentos, ¿eh? Por eso veíamos ahí la dificultad, lo decía antes Lema, de que Noel pudiese hacer pues lo de Quiles. Yo creo que Quiles, el entrenador del Depor, ha encontrado pues el sitio perfecto para que crezca el andaluz. Y claramente pues juega por momentos el Depor con 2 puntas. Aunque va variando, ¿no, Marcos? Cuando le toca defender, pues hay mucho movimiento, es muy dinámico ahora mismo la formación del Depor. La formación defensiva, pues sí que ya sí estamos viendo que se junta con Noel, o sea, con Miku, y ahora también, ¿no? Él viene siempre por dentro también, dejando a Víctor por fuera. También los dos, ¿no? Los dos interiores son los que están entrando por dentro para dejar a los dos laterales que jueguen un poco más profundos, ¿no? Mira, se animaba Noel a hacer una bicicleta, balón a la área, a la olla, lo ponía Héctor, pero sale sin problemas ahí Miguel Bañuz. Le falta atreverse un poquito más a Noel, ¿eh? Él lo ve y ve ahí el hueco, se quiso llevar a un par de ellos, no sé, hay que probar también a tirar Fran desde fuera del área, que es algo que, repito, el Depor no ha hecho prácticamente en todo lo que va de liga. Parece que quieren llegar pues con el balón casi empujándolo hasta la línea de gol, ¿eh? Bueno, lo hemos comentado más de una vez, yo soy de los que opina que es tendencia a nivel mundial, vamos. Parece que en el fútbol cada vez se dispara menos. Desde el tiki-taka se ha puesto eso de moda y vamos, ha emperado, ¿eh? Un detalle al respecto a lo de Noel, Marcos. Es el primer día que sale en el 11 titular. Eso quiere decir que no sales con el partido ya un poco cocinado, con compañeros en el terreno de juego que tienen cansancio, rivales en este caso. Bueno, hoy sales, ¿no? Esto es línea de salida para todos juntos y a la vez, ¿no? Es otro reto para él. Sí, y bueno, está otro reto, y bueno, estamos viendo que no se está escondiendo, que está veniendo a recibirla, que está abriendo bien después por banda, está descargando bien, y bueno, sí, hay que darle minutos. Estamos hablando de un juvenil. Y bueno, sí, ahora de momento está bastante bien. A ver si dentro del área tiene alguna opción, o fuera del área también, Sí, que tuvo ahí es donde lo queremos opciones, ver. efectivamente. Exacto. Tuvo 2 opciones que también podía haber tirado a puerta, y bueno, igual quizás esa falta de confianza o falta de miedo, no de miedo, sino igual de decir aquí estoy yo, pues bueno, pues no nos atrevió a tirar. Pero bueno, a ver, hay que darle confianza al chaval, como se le dan a los demás, ¿no? Entonces, pero bueno, pero está bien. Bueno, minuto 20, sigue el 0-0 en Riazor. Dale, Candal. Y bueno, ya nos atrevemos a decir que cerca de 20.000 espectadores, ¿eh? Al final es que ha quedado una estampa muy bonita, ¿eh? Vamos a ver luego los datos oficiales si es que se publica, pero buen ambiente, probablemente el mejor al final de la temporada, ¿eh? Porque bueno, al final ha engañado un poquito ese efecto de la lluvia, el efecto tardío, y hay muy buen ambiente aquí en Riazor. Lo intenta el Depor, animado por su público. Juega el equipo blanquiazul. Jürgen a punto de perderla. Lo evita y Víctor García, que está sensacional. Está en todas las acciones, magnífico. Le va a costar a Trilli ahora mismo volver a recuperar ese puesto. Trilli, que está en el banquillo, decía Borja en la previa que si es necesario lo metería, pero que vamos, que si no hay una tragedia, lo ideal es que espere un poquito. Exactamente. Casi que no. Bueno, pues a ver si el Depor, aparte de tener el dominio y tener la posesión, si empieza también a merodear el área rival y a... Uy, espera, lo intenta el Depor, el taconazo ahí que hace Noel, un poco extraño, Cuero para Villares, fuera. Remató, según le vino desde fuera del área. El de Vilalba vino Villares, lamiendo el segundo palo, primer acercamiento del Depor. Eso es lo que queremos ver, ocasiones, disparos a puerta, ahí es donde el Depor tiene que traducir el dominio en eso, en disparos. Hay que comprar boletos para que toque la lotería del gol. Minuto 21 y medio, 22 ya. Depor 0, Sanse 0, Aarón Losada. ¿Cómo está nuestra gente en las redes sociales? Pues la gente está con hambre de goles, porque están ya pues diagnosticando a ver cómo va a quedar el partido. Están, bueno, pues con posibles resultados, comentando 3-1, 2-1, 2-0, 1-0, y después hay uno también que dice 4-1. La gente, bueno, ya se viene un poco arriba, pero... Sí, un poquito, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Veo crecidos, ¿eh? Bueno, bien. Nos está mandando saludos. Esperaron que viene el Depor, ¡córner!
Vaya hueco que vio por ahí Víctor García, derecha. El centro ya la esperaba Miku. Era una jugada de gol. A punto estuvo de llegar. Perdona por la interrupción, compañero. Nada. Si es para contar cosas así, interrumpe cuando quieras. Para buenas noticias, las veces que quieras. Por cierto, la acción comienza con un balón en largo. Y qué manera de bajarla y de buscar la asociación de Noel, ¿eh? Sí, de espaldas a la portería y habilitando la jugada para que se madure, ¿eh? Corta cuando quieras, Candal. Nosotros seguimos repasando cómo está la gente. Pues nos mandan saludos desde Benidorm, Chelo. También Samuel nos manda saludos desde Panamá y Fer nos manda saludos desde Buenos Aires. Anda. Bueno, voy a recordar las redes saludos sociales para todos. para que nos siga. Voy a recordar las redes para que nos sigan diciendo desde dónde nos están escuchando. Pues desde el WhatsApp nos puedes mandar un mensajito al 626-238-118 o en Twitter, @Coruna Deportiva, o si no en YouTube, así nos ves las caras, en Radio Coruna, Cadena Ser, y de paso le das al botoncito de suscribirte. Dirá alguno, joder, si el aliciente es ese. Bueno, para quien tenga curiosidad. Podéis ver las caras y las manos de Antía, nuestra técnica Antía Ulloa, que hoy fue a hacerse la manicura que le tocaba a Carrusel. Quizás sea lo mejor de los 4 recuadritos, quizás sea el mejor ese. Porque solo se ven las manos. Antía, agacha ahí la cabeza y métele un saludo a la gente, hombre, que van a pensar que no estás o que solo eres unas manos. Dice que no con el dedo. Nada. Bueno, pues te comentaba que la gente está con hambre de goles y también pues están comentando por aquí en el chat. Bueno, se está acercando ya el momento McDonald's, que yo ya tengo gula. Así que un saludo para Tono, que me lo acaba de recordar. Así que yo de paso pues te recuerdo que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña y que ya puedes disfrutar desde casa mientras ves el partido de tu menú favorito, del heladito ese que a lo mejor te entra, eres rarito y te gusta el helado con la lluvia. Bueno, pues te pides un helado. Ya lo sabes, porque te lo llevan a casa. Haz tu pedido a través del app de McDonald's o si no, vete a los restaurantes, al del Marinera City, al del Macauto del Polígono de Agrela o al de Perillo, que está en la Nacional 6. Oye, Adrián, confírmame, estaba ahí arrodillado sobre el césped Iván Pérez, el lateral zurdo del San Sebastián de los Reyes, estaba pidiendo asistencia, el árbitro le ha dicho, si quieres asistencia sales del campo y que te asistan, y ha dicho, no me duele tanto. Exactamente, ya que lo dice árbitro me quedo un poco más. Espérate que hay córner a favor del Depor, también lo comentamos mientras habla Barón, como otra jugada en la que casi llega el gol del Depor. Viene el córner, va a haber otro. Despeja el central, otro saque de esquina. Este fue por la derecha, el otro por la izquierda. La jugada fue un centro de Juergen también desde la diestra y le dio de cabeza a Miku, pero yo creo que el salto no midió bien ese movimiento de cabeza porque era de empujarla, ¿eh? Estuvo ahí el gol del Depor muy cerquita. Y efectivamente, el jugador del Sánchez ha preferido quedarse un ratito más, no era para tanto. No le dolía tanto. Bueno, pues nada, a ver si en esos balones, en esas jugadas a balón parado llega el gol del Depor, Adri. Ahí viene ahora el córner por el otro lado, lo despeja bien, lo cierra con contundencia. No se ve un equipo vulnerable, ¿eh? A balón parado, defensivo. En los córners no se ve que sufran. Va a tener el Depor que botar muchos córners para poder siquiera rematar uno. Los veo porque esa faceta la tiene muy trabajada ahí con Marcos Jiménez, con el entrenador del Sánchez, ¿eh? Bueno, pues a ver, poco a poco, minuto 25, sigue llegando la manija del partido el Depor. Dale, Adri. Ahí viene Villares pone el pase al espacio, busca la carrera ahí de Noel. No la hace a tiempo, también estaba William de Camargo, WDC, con el 11 a la espalda, pero lo ha cerrado bien la defensa, sale con el balón desde atrás. Ahí viene Iván Pérez con el 3, recorta ante la presión de Alex Bergantiños. Cuero ahora para Gonzalo Llanera, toca los centrales con calma. Ahí viene el camerunés, Fran Fomellén ahora para su lateral, para Barreda, tocando toda la línea defensiva, esa primera línea de 4, el Depor esperando para robarla, ahí con esa presión, ya la recupera el Depor, la recupera Juergen, círculo central, estamos al 26, camino del 26 y medio de este encuentro en Riazor, donde ahora ha parado de llover, donde se ha quedado una tarde preciosa, es el momento del gol, ahí lo pide Riazor, lo escucháis de fondo, animando al público, jugando el Depor en la zona de 3/4, Víctor García decide esperar un poquito más, todo el Depor volcado en cancha ajena, obviamente todo el equipo rival en su terreno de juego, esperando cerrar bien ahí las filas. Como diría Bardanca, todos agarrados ahí del larguero. Tocando la pelota ahora Alex Bergantiños. Ahora para los centrales. Vuelta a empezar. El Depor no encuentra el camino, pero no pierde la bola. Busca ahí el hueco Juergen. Se la daba para Víctor y se topó directamente con el atacante del Sánchez. Y ya la mueve tranquilamente Borja Sánchez. No ha tenido ideas ahí, Fran, ¿eh? No, desde luego el Depor ahí se le apaga un poquito la bombilla en los últimos metros, Marcos.
porque ellos juegan con 11 hombres por detrás del balón y ahí es complicado entrar, ¿eh? Sí, sobre todo por dentro, ¿no? Donde está explotando bien el Deportivo es por fuera, ¿no? Tanto con Víctor como con Héctor. Y tenemos que seguir así, pues moviendo para intentar, bueno, pues que aparezcan esas líneas de pase, esos espacios por fuera, ¿no? Porque por dentro estamos viendo que ellos cierran muy bien, ¿no? Ellos ya te dan la banda solo para eso, ¿no? Ahí se hacen fuertes y bueno, y lo que estaba diciendo Adri también, que ellos también los centros laterales son fuertes porque tienen dos centrales que van muy bien, ¿no? Muy bien de cabeza. No, si los ataques los haces contra un equipo que está ahí colocado, es decir, o estamos pendientes de hacer buenas transiciones o como se coloquen y como se suele decir en baloncesto, como hagas ataque estático, te va a costar un mundo, ¿eh? Habrá que abrir el debate posteriormente sobre si el partido va a ser así. De hecho, ya lo hicimos el día del Real Unión, ¿no? Si el partido es con tu posesión, con tus ocasiones y el rival apenas te llega, bueno, pues si tienes que jugar con dos centrales, dos centrocampistas que estén pendientes también del aspecto defensivo, o si te tienes que destapar un poco más y buscar a alguien que te genere, que te dé algo de fútbol en los últimos metros. Hablo, por ejemplo, de Menudo. Afeitan bastante ellos, ¿eh? Cuidado, porque a la mínima ahora salía Adrián La Peña y le metió un viaje a Arturo por detrás, que el árbitro pitó la falta, pero ahí al límite de la amarilla, ¿eh? Vamos, ellos enseguida afeitan, no son de guante blanco. Viene Héctor, el centro de Héctor, busca la cabeza de Miku. Ahí estaba esperándola para con el pecho Villares, a punto de perderla y la ha perdido, se ha podido haber hecho daño Villares. Cuidado que viene la contra, cuidado que la contra es espectacular. Es un 3-4. Viene ahí. El pase fue malo, afortunadamente, porque estaba Iván Pérez pidiéndola. Se ha hecho daño Villares en la acción anterior. Tiene que ser más contundente el Depor en sus ataques. Decisiones más sensatas. No hay que precipitarse tanto. No, o acabarla rápido o no. Ahí yo creo que tenía que haber controlado y acabarla rápido, que ya viste, no menos. Porque suerte, la armaron mal, Marcos. La armaron muy mal la contra. Se equivocó en el pase porque él estaba doblando el lateral derecho, que de hecho lleva 2 goles, ¿no? Este lateral derecho. Sí, Barreda. Sube muy bien y yo creo que sí, ahí se equivocó, afortunadamente para el Deportivo, ¿no? Porque eran 6 contra 3. Es rarísimo, ¿verdad, Fran? Un lateral derecho que sea goleador, un central es, bueno, pues puede ser más lógico, ¿no? Balón parado, pero lateral... Tiene llegada, ¿eh? Estaba esperando a ver si ofrecen alguna repetición de la de Villares, porque a mí la de Villares sí que me parecía falta ahí en la frontal del área, pero el árbitro estaba al lado y espera, que sale por en el área, está Jürgen, se hace sitio, Jürgen, el remate fuera. ¡Qué chupón ha estado Jürgen porque estaba Miku solo! La ha querido, encargó el defensa central, sitio por la derecha, se cabrea el venezolano, era el gol si se la llega a dar, remató a la red por fuera y tiene que ser a la red, recordamos, por dentro para que valga esto. Nociones básicas, por si te incorporas hoy a Carrusel Deportivo Coruña, esa es una buena diferencia. Nada, estoy esperando porque vamos a lanzar la ronda, pero quería ver esa ocasión y ahí está Jürgen, pues efectivamente, chupando. ¡Ay, espera, Fran! Villares se la da casi de rebote. Ahí Miku no llega a tiempo, balón para el portero. Un error en la salida de la pelota. Ellos ahí cojean un poquito, me lo decía también ahora Marcos, cojean un poquito y ahí vimos Marcos como a punto estuvo de sorprender el Depor, ¿eh? Sí, no es lo fuerte de ellos la salida, ¿no? De hecho tienen pocas opciones de salida y bueno, pues sí, ellos sí, los que les gusta, pues eso, llegar muy rápido a área contraria y bueno, ahí sí que les cuesta un poco y ahí el Depor, bueno, pues ya le ha robado 2 o 3 que bueno. Otro viaje de Arturo Adrián La Peña. Va a tener pesadillas La Peña con él, ¿eh? Bueno, Arturo que es un veterano del Vietnam, que vamos, estuvo en la toma de Constantinopla, si hace falta, ya le dio un par de viajes a La Peña y siempre es el mismo modus operandi, ¿eh? Le pega el viaje, luego le da así, no una colleja, sino así una palmadita, como diciendo, esto son cosas del trabajo, pero se está quedando a gusto, ¿eh? 31 de partido, sigue el 0-0 entre Depor y Sanse. Aprovechamos y nos vamos de ronda. Vamos allá en primer lugar con los partidos disputados ayer viernes. Calahorra 2, Real Unión 4. Los de hoy ya finalizados los dos. A las 5 de la tarde, Cultural Leonesa 2, Extremadura 1 y Sociedad Deportiva Logroñés 2, Zamora 0. Para mañana 4 partidos a las 12 de la mañana. Rayo Majadahonda, Celta B, Tudelano, Racing de Ferrol, Dux Internacional, Unión Deportiva Logroñés y Valladolid Promesas, Athletic B. Y a las 5 de la tarde, Badajoz, Racing de Santander, Talavera de la Reina, Unionistas de Salamanca. En cuanto a fútbol femenino, Reto Iberdrola en su jornada sexta. Domingo a la 1 del mediodía, Deportivo Abanca, Lleida. Después tenemos también hockey sobre patines al Deportivo Liceo, que se puso de victoria con 4-3 ante el Reus. Partido ya finalizado, comenzado a las 5 de la tarde. Baloncesto, Lev Oro
El domingo a las 7 de la tarde, Granada-Leima. Y Liga Femenina 2, sábado a las 5 de la tarde, ya finalizado, Costa de Almería 76, Maristas Coruña 52. Balonmano Primera Nacional, sábado a las 8 de la tarde, Oar Coruña, Carnes do Ribeiro, Ourense. Y Fútbol Sala Segunda División Femenina, sábado a las 6 de la tarde, hace nada que comenzó, van 8 Viaxes Amarelle, 5 Coruña, 0. Y esto es todo, que no es poco. Desde luego que sí, ¿eh? Una ronda completita que... Sí, hoy tenemos de todo, pero nos queda la guinda de la ronda, ¿qué es esto? Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Adri, la Peña le ha dicho a Arturo que si el tema va de dar viajes, que él también sabe. Sí, bueno, lo que pasa es que con Arturo parecía que había que llevarlo al Juan Canalejo, ¿eh? Estaba el hombre ahí tendido y pobre, que casi esta me da pena, ¿eh? Casi nos sentimos ahí apenados por Arturo. Al final la falta que votó precisamente ese encontronazo de la Peña que también sabe dar, pues se cobró en nada porque el balón se ha perdido. Cuero para el Depor, sacará Ian Mackay. Se está el partido caldeando un poquito. Desde luego no se puede decir que esté siendo bonito. No está siendo un partido vistoso, ¿eh? De momento. Bueno, propone yo creo que también el Sanse en cierto modo ese atasco, ¿no, Marcos? Sí, claro, ellos quieren evitar pues eso, pues el juego del Deportivo porque saben que van a sufrir así, bueno, sí, es el juego de ellos, ¿no? Ellos, claro, tienen su estrategia del partido y bueno, es lo que están buscando, ¿no? Y ahí pues que el Deportivo se ponga nervioso, que se precipiten, que tengan pérdidas, pues aprovechar lo bueno de ellos, ¿no? Que son los contraataques. Adri, Riazor, por lo que escuchamos, como en los mejores momentos, ¿eh? Ahí siempre hay decibelios. Sí, apoyando al equipo cuando está jugando y presionando al árbitro y a los rivales también. Bueno, pues eso también seguro que da puntos y a ver si el Depor se puede aprovechar de ese gran ambiente. La saca rápido el conjunto blanquiazul. Estaba embarullado hoy el juego en la zona de la banda, pegado donde está el banquillo visitante, ahí con Borja Martínez y Borja Sánchez, pues haciéndose lo complicado a Víctor García, que de momento está resistiendo muy bien, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, Víctor para mí, yo creo que el mejor del partido prácticamente. Bueno, y de hecho, durante la ronda hubo una ocasión de Víctor, un disparo cruzado que se fue por muy poco, ¿eh? Sí, yo pensé que estuvo a punto de ser córner porque casi le da a un defensa y él se metió ahí en esa diagonal y decidió rematar. Él es un extremo en origen y dijo, bueno, pues ahí estoy en mi salsa. Víctor se la da precisamente a Villares. Villares para Juergen con el 6. Juergen se encuentra ahí con Alex Bergantiños. Conduce el capitán. Transita por dentro Alex. Alex se la va a dar a Héctor. Recortan desde el centro Héctor. Lateral del área, parte izquierda. Héctor busca al capitán, a Bergantiños. El balón es bueno para Víctor. Se la quitan de las botas prácticamente a Miku. Córner. La saca Iván Pérez, el lateral. Casi era de empujarla. Ay, el Depor está merodeando el gol. Bueno, pues ahí está el Depor, pisando cada vez más área y Marcos empezando a ser acreedor de abrir el marcador ya, ¿eh? Sí, estamos viendo, ¿no? Y de un lado a otro y los dos, el que estaba centrando era el lateral derecho y el que iba a rematar el lateral izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno, ¿no? Estamos llegando con mucha gente. ¡El Depor! ¡Gol! Cuando decíamos de córner va a ser imposible, pues de córner vino Miku. ¡Gol! ¡Gol de Miku! Se la puso la rosquita Juergen. Ahí apareció Miku para batir de cabeza y conseguir su cuarto gol. Marca el venezolano, lo viene a celebrar con el banquillo. Marca el Depor, que estaba llamando al gol. Marca Miku, Depor 1, Sanse 0. Bueno, qué buena acción del Depor, por fin desde el balón parado consigue llegar ese gol, por fin consigue hacerle daño al San Sebastián de los Reyes. Es un balón que va a la frontal del área pequeña, por ahí emerge la figura de Miku y el cabezazo inapelable de arriba a abajo, pegadito al palo, imposible para Bañuz, el meta del Sanse. Marcos, qué buen remate de Miku. Sí, de killer, de delantero de bueno. De delantero y legendario, ¿verdad? Delantero sí. Bueno. De esto, pues bueno, es Miku, ¿no? A ver, nadie va a descubrir ahora Miku lo que es, lo que ha sido, ¿no? Y esperemos lo que sea aún, ¿no? ¿Sabes? Perdonad, lo que tiene más mérito del gol de Miku, ¿sabes qué es? Que salta con un tío agarrado a él. O sea,
se lo ha llevado con él en el salto y ha metido el gol, pero es, o sea, es un baile, parece que están haciendo. Está absolutamente agarrado. Eso, ¿eh? Hay que estar muy en forma para hacer eso. ¿eh? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el Deportivo es eso, está moviendo muy bien el equipo contrario de un lado a otro y bueno, y al final, bueno, las ocasiones estaban llegando y por fin ha llegado el gol, ¿no? Bueno, pues un poquito de justicia sobre el césped, Adri. Pues mira, otro escenario que se vuelve a repetir también. El Depor fue capaz de marcar goles en todos los partidos en Riazor en el primer acto. Pues, y bueno es que se vuelva a acostumbrar, Marcos, a jugar con el viento a favor, con el marcador a favor. Sí, por supuesto, y aparte eso, yo creo que habrá aprendido de los errores, ¿no? De cuando va ganando, pues bueno, pues el tener el balón, porque estamos viendo que el Deportivo es muy fuerte cuando tiene balón. Va a tener a Reones seguro el Depor y va a tener que... Efectivamente, entonces, pues bueno, pues a ver si de esta vez pues sí que logra el segundo gol y bueno, pues es tener un poco más tranquilidad, ¿no? Bueno, es una doble buena noticia, evidentemente, ponerte en ventaja, marcar siempre lo es, pero aparte ante un equipo como el Sanse tan ordenadito y tan, yo creo que hoy construido a partir de ese 0-0 y de la necesidad del Depor de atacar, bueno, pues ahora cambian las cosas, es decir, el Depor ahora está en ventaja y el Sanse se tiene que destapar un poco más. Con ese equipo destapado, pues seguramente veamos más a Víctor, a Noel, a William, así que bueno, se abre desde luego un escenario totalmente distinto. 38 de la primera mitad, acaba de marcar Miku. Remató un córner botado por Jürgen y lo remató perfecto al fondo de la red. Cuarto gol de la temporada. El Depor gana 1-0, una paradita y enseguida volvemos. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y discopub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar, Avenida Antonio Pintor en Curtis. Si ganamos hoy, Aarón, vamos al campeonato de tute, ¿eh? Lo sabía. Ale, venga, esperando. Porriño Curtis te queda un poco de desmano, pero bueno, tú eres bueno, te va a compensar si ganas la partida, ¿eh? ¿Juegas bien al tute, Aarón? ¿A cuál te refieres ahora? Al tute, al tute no, original. No, pero tengo toda la noche para aprender. Tú siempre arreglándolo, macho. Después no quieres que pensemos mal. Dale, venga, dale, Candal. Bueno, pues nada, Aarón, tú vete pensándolo porque falta te hace tomar la decisión antes de que acabe este partido, que tienes que tomar esa autopista hasta Curtis. Bueno, se está caldeando todavía más el partido. Ellos han perdido un poquito ya los nervios. Está el partido en esa fase un poco tonta, en la que el Depor debe ser ahora valiente y dar un paso al frente porque yo creo que pueden pasar cositas, Marcos, de aquí a que termine la primera parte, ¿eh? Sí, aparte ellos, no sé, hacen el balón ya no está con ellos, están haciendo unas faltas muy buenas. Yo creo que es para poner yo creo que es para poner un poco nervioso a los jugadores del Deportivo, pero ahí claro, lo que tú dices, ¿no? Tienen que dar un paso al frente y bueno. Mira, yo creo que el árbitro está hasta las narices de ellos. Sí, aparte te hacen la falta, te cogen el balón y se llevan el balón y vamos, quieren mandar a ellos, ¿no? El árbitro está hasta las narices, pero claro, la Peña, ahora desde el otro lado del campo, protestaba que Arturo lleva como 4 en las que, vamos, no hizo ni intención de ir al balón y evidentemente le está pidiendo, oye, saca alguna cartulina amarilla. Ya sabes para quién va a ser la primera amarilla, ¿no? Para el Depor, vamos. Para la Peña, vamos. Bueno, no se pagan las apuestas. Sí, y además estamos en lo de siempre. En la primera mitad hay 50 faltas que pueden merecer la amarilla y nunca se saca, y en la segunda mitad sacamos un criterio nuevo y acaba todo el mundo despistado, porque cualquier chorrada es cartulina amarilla. De esos, bueno, hemos visto arbitrajes de esos 50 veces. Estamos a 5 de llegar al descanso, Adri. Ahí viene Víctor García, lo hace por la banda derecha, su control es bueno, pero decide entregarla atrás para Adrián La Peña porque está presionando, pues un poco asfixiante, se puede decir también ahora el Sanse, que quiere rehacerse de ese gol. Ha arrebatado la pelota precisamente el conjunto madrileño. Fernando Llorente en zona de 3/4, ataca ahora por la izquierda, por ahí centra sobre todo su ataque, por la banda de Víctor. No va mucho por la de Héctor, por esa banda donde está Borja Martínez, donde también el mediapunta se incrusta mucho con ellos. Pues ahí probablemente cuando vaya a hacer cambios Borja, el otro Borja, el nuestro, Borja Jiménez, lo hará probablemente para cerrar ahí las vías, ¿no? Sí, ellos saben que pues, es el jugador más peligroso, ¿no? El Borja, uno de los Borja, ¿no? Porque hay 4 Borjas y nos estamos liando un poco con los Borja. Espera, mira, no es un Borja que la mueve, ahora es Héctor, viene Héctor, se la da a su compañero William de Camargo, está en el lateral del área, parte izquierda, Héctor para William para Héctor, ¡ay! Fue tan lenta la jugada que le dio tiempo a venir ahí, tanto a Fomellén como a Dani Molina el pivote, y ha evitado ahí la defensa del Sanse,
la jugada peligrosa, era prometedora sin duda, ¿eh? Adrián La Peña, viene el central, ahí viene el riojano, la pica y un poco y pone el pase al espacio, busca a Víctor, el centro es precioso de Víctor, ahí se ha hecho daño Noel en el salto, ya le ayudan a recuperarse porque el Depor sigue atacando, puede haber otra jugada, busca el Depor ponerse ya muy de cara en esta victoria, está ganando 1-0 con ese gol de Miku, estamos en el 42, viene Héctor Hernández, el recorte es bueno, deja sentado al rival, va por el centro Héctor, córner, qué bien estuvo ahí el Depor, qué bien Héctor, saque de esquina para el conjunto de Riazor. Bueno, se divierte Riazor ahora con el equipo ya ganando 1-0, gracias a ese gol de Miku, y será de nuevo córner. Así llegó el primer tanto, el único tanto hasta ahora, y esperemos que vengan más, Adri. Y mira que decíamos que era complicado hincarles ahí el diente en el balón parado, y precisamente ahí llegó el primero. Oye, ¿y por qué no el segundo? Bueno, Así y es que aparte vienes un partido como el de Irún, donde botaste 50 córners y no hubo manera, ¿eh? Claro, eso viene muy bien también, para a nivel mental de saberte capaz, ¿no? De poder hacerlo. Lo ha hecho fantástico ahí Miku, y el centro también muy bueno de Jürgen. Precisamente le viene la bola al colombiano. A ver si la pone parecida. La rosquita, busca la cabeza de Jaime. Le da de espaldas a la portería, cae al suelo Víctor. Se tienen que levantar, no fue tan buena la jugada. Fue bastante embarullada. Banda para el Depor. No fue tan preciosa, Marcos, esta. No, bueno, importante eso, que le estás metiendo un poco de miedo en el cuerpo también al Sanse, ¿no? Me parece que estamos, aparte en las caídas, estamos llevándolas todas, eso es importante, ¿no? Que al final lo estás metiendo ahí detrás. Un detalle en la salida de balón del Depor, Marcos, ojo, porque ellos van a la presión con todo, y el Depor, alguno de los pases para salir con el balón jugado es una venganza, ¿eh? Y en una de estas vuelves a repetir lo de regalar ocasiones al rival. Ahí viene William pisando la bola, haciendo extravagancias que hacen levantar al público. Lo importante es no perderla. Yo cuando pisáis la bola y hace esos recortes, está bien hacerlos, pero donde puedes hacer un poquito de daño. Yo ya ahí veo que miro para a ver cuáles son las coberturas, porque ya tengo miedo que nos hagan daño en nuestra portería, ¿eh? Es que al final hay que ahorrarse un poco las tonterías, ¿eh? Sí, pero bueno, es un futbolista de calle, ¿no? Se le ve que le gusta mucho el 1 contra 1, y bueno, a veces hay que intentarlo también. No sé si la has visto, Fran, pero ahí pisó la bola, hizo ahí, la protegió, un poco de pitorreo de patio de colegio, ¿no? De cuando el bueno quiere exhibirse. Estábamos ahora viendo esa acción. Bueno, pues ante un equipo como el que estamos viendo, como este Sanse, estas son de las que hay que tener cuidado, porque te das cuenta y cargan contra uno, pero... Uy, otra vez Adrián La Peña con Álvaro, los dos ahora mal parados. Adrián La Peña va a acabar con pesadillas, ¿eh? Le van a decir, oye, ¿qué te pongo? ¿La peli de terror o una foto ahí de Arturo? Ponme la de terror, porque, jolín, madre mía, va a estar cascado, ¿eh? Un minuto de añadido, por cierto. Y esta puede ser la última. La recupera el Depor. Es William de Camargo. Hace bien esa orientación. No hay fuera de juego. Está Noel en el área. Ahí está Noel con mucha oposición. Muchos compañeros. Se deshace ahí de la presión Noel. Se deja a los rivales con un giro 360. Va por el balón en la olla. Lo espera Miku. Ahí se frena Noel. Estamos ya a punto de llegar a cumplir el minuto de añadido. Estamos a 10 segundos de que pite el final. El Depor está agotando ya la posesión en estos últimos compases. Balón para Héctor, no llega Héctor, será banda. Por mi reloj ya faltan 5 segundos para el minuto de añadido. Le va a dar tiempo a qué, a nada. Dice el árbitro, total, y 5 segundos no les da tiempo a más. Y pito ya al final de la primera parte. Gana el Depor con ese gol de Miku. Depor 1, Sanse 0. Bueno, pues ahí está, vale el gol marcado por Miku, y por lo tanto el Depor se va al descanso en ventaja. El escenario que todos queríamos. Analizamos ya lo que han sido estos primeros 45 minutos luego de este consejo. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay.
Marcos, buen botín para el Depor, ¿eh? Desde luego lo ha merecido. Bueno, las estadísticas, si las hubiese, yo creo que en posesión de balón serían un 80-20, una cosa así. Pero bueno, aparte de tener el balón, el Depor ha sido capaz de crear peligro, de estar siempre pues merodeando el área con intención. Y bueno, pues ha llegado ese gol que, por lo de pronto, pues ya abre un escenario nuevo en el partido. El Depor ya tiene el encuentro donde quería y al Sanse el plan inicial de aguantar y a la contra ya no le sirve, ¿eh? Sí, a ver, el Depor es eso, el Depor es donde ya demostramos que es fuerte teniendo el balón y tiene que seguir así, ¿no? Aparte, ahora va ganando, pues bueno, tendrá menos prisa, entonces bueno, hay que, pues eso, ir cocinando el equipo, pues bueno, hasta meter el segundo gol, ¿no? Ellos no pueden ahora defenderse, como pasó aquí contra el S de Logroñés, ¿no? Que al final le regalaron el balón, ahí fue cuando sufrió el Deportivo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que seguir la misma tónica, pues eso. Y el Logroñés, pues bueno, pues igual el Sanse, pues igual adelanta un poco, pues para ver si consigue, pues bueno, ajustar un poco el Deportivo y tener su oportunidad, ¿no? Que eso el Deportivo es lo que tiene que cortar, ¿no? Que no tenga ni esa oportunidad, pues que bueno, que puede hacer daño ahí para meter un gol el Sanse, ¿no? Oye, Marcos, no es un partido donde digas hay entradas excesivamente feas, pero sí que veo que el Depor, si es inteligente, el San Sebastián de los Reyes no acaba con 11, ¿eh? O sea, no ha habido grandes patadas, pero veo un equipo un poquito hiperventilado, ¿eh? Sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Adri estaba diciendo que, no sé, van un poco revolucionados, te cogen, hacen la falta, te cogen el balón, se la llevan, pues bueno, pues sí, yo te digo, yo creo que es por querer hacer, pues eso, el partido feo, hay que quitarles el ritmo del juego al Deportivo, pues ponerlos un poco nerviosos, pero bueno, ahí es donde tiene que madurar el Deportivo y seguir siendo fuertes y bueno, ahí pues seguir con el juego que está hasta ahora, ¿no? Adrián, bueno, pues insisto, el escenario es el que queríamos todos, ¿no? Luego de un partido como el de la semana pasada, donde lo intentas, vamos, de mil maneras y no hay manera de, valga la redundancia, de conseguir ese tanto, bueno, ese gol tiene que serenar un poquito los ánimos también, sí. O va a rebajar la ansiedad. Hombre, yo entiendo que ahora el escenario va a ser un poco el que vimos del Depor frente al Logroñés en una situación igual, ¿no? Con ventaja y querer cerrar el partido. Ojalá lo cierre, ahí ya estaríamos todos más tranquilos, pero lo que va a marcar la clave es saber qué hará el Depor si no es capaz de cerrarlo, ¿no? Cómo va a moverse en esas arenas movedizas que vimos que le costó muy caro el día de Logroñés, aquel viernes fatídico. Pues está en las manos de los futbolistas. Yo creo que eso, van a optar primero por la vía rápida, ¿no, Marcos? De intentar pues, meter muchos valores en el área y cerrar el partido, sí, pues y si no lo consiguen, ahí veremos cómo estaban hasta ahora, ¿no? Ellos saben... Borja, me imagino que ahora les comunicará eso, pues que luego el peligro pues, de ellos será intentar no perder para que los contraataques ellos son muy fuertes, ya vemos que aparte llegan con muchos jugadores, pues tenerla, ser prudentes ahí en esas zonas peligrosas y bueno, pues ahí seguir moviendo un lado a otro que hasta ahora, buscar mucho uno contra uno en la última línea de ellos, como está hasta ahora entre Héctor y Vítor, y bueno, pues a intentar pues matar el partido con el 2-0, ¿no? Y sobre todo no complicarse la vida, como comentábamos hace un ratito, Marcos, pues en esas salidas de balón donde ellos presionan muy arriba, donde el Depor empieza a encadenar pases al filo de la navaja, bueno, pues eso. Ahí es donde tiene pues eso, con la prudencia, ¿no? La prudencia de no perder, de ver qué tal y eso, y sobre todo no hacer faltas, pues que bueno, pues si hay alguna opción de ellos y también pues se buscará balón parado, ¿no? Que los goles lleguen por aciertos de rival y no por errores y por, bueno, errores flagrantes tuyos, ¿no? Aarón, ¿y la gente qué? ¿Está contenta con este resultado? ¿Cómo están ahí? Pues, ¿desde dónde nos sí, escuchan? Sí. El ambiente es muy positivo, está la gente, bueno, que pide otro gol, que piden hat-trick, que bueno, pues nada, el ambiente pues muy positivo, no hay nadie que esté triste por ahora. Así que, pues que siga así la cosa. Tenemos que mandar saludos a Lidia de Coruña, a José Juan de Ginebra, a Franklin. De Ginebra, mi madre. Desde Costa Rica, más lejos que Ginebra incluso. ¡Ostras! Sí, tenemos ahí gente muy fiel desde Costa Rica, ¿eh? Sí, señor. Un abrazo para vosotros. Quizás sea un poco pronto para celebraciones, pero nos comenta por aquí Tono Gundín que para celebrar el gol, Adrián Candal le toca pagar la ronda de cervezas. Yo no sé qué tal se lo estará tomando, pero bueno. Bueno, si yo puedo tomar una, no me importa. Algún día me estiro, ¿eh? Hombre, claro, no vas a pagar la ronda y no tomarte ninguna. Bueno, se vieron casos peores, ¿eh? Adri, vamos. Venga, va. Pero bueno, tenemos una tapita también, hombre, no va a entrar para lo seco y tal. Si la pone el Barça, sí. Como queda la segunda mitad, pues bueno, ya te lo recordaré al final del partido. Lo que sí que tenemos que recordar ahora es como ya es casi el momento de la merienda, ya casi cena, estás entre una cosa y la otra, pues ya sabes, pídete una hamburguesa que así pues ya haces las dos a la vez.
te pides una hamburguesa a McDonald's porque te la llevan a casa, puedes pedirte ese McMenú, el que te apetezca, incluso puedes pedirte el Daytana, que lleva. Es la CBO con doble de queso, lleva McNuggets con barbacoa, patatas, mini McFlurry y quizás alguna cosa más, incluso una foto de ella firmada, quizás. ¿Hay que llevar remolque para llevártela o...? No. Sí, bien. Bueno. Te la puedes pedir para que te la lleven a casa ese McMenú. Aitana Mira, no, que mejor. no sé lo que comentaba Fran, pero bueno, me acaba de dispersar un poquito. Nada, si quieres te acercas a los restaurantes, si no quieres que te la lleven a casa, que te quieres dar una vuelta, pues te acercas allí al Marinera City y la comes allá. O si no, vas al Macauto del Polígono de Agrela, o si no, al de Perillo. ¿Y dónde está? Pues en la Nacional 6. Ay, si no la cantas tú, la cantaba yo. Ya, para eso estamos aquí, hombre. Nada, yo estoy como Arturo con la peña contigo. Ando ahí buscándote las cosquillas. Buscándote las cosquillas. Marcos, ¿qué es lo que más te ha gustado del Depor en esta primera mitad? Pues eso, el que quiere mandar en el partido, ¿no? Pues el tener el balón, que ahí aparte me gusta mucho las alternativas y las variantes de Borja, ¿no? Que tiene a la gente por dentro, jugando por fuera. Tener momentos que tuvo mucha paciencia, que me voy moviendo de un lado a otro y sobre todo eso, ¿no? Lo que le estaba faltando en los últimos partidos, sobre todo aquí y el día de unionistas, que fue el 1 contra 1, ¿no? El 1 contra 1 en la última línea, ¿no? Y hoy, pues bueno, pues con William, con Héctor y con Víctor, que para mí está haciendo otro partido sensacional, pues ahí lo está encontrando, ¿no? Y aparte que están llegando, ya que creo que fue la acción del penalti, del cuadro y del gol, el que estaba centrando era Víctor y el que estaba para rematar era Héctor, ¿no? O sea que los dos laterales estaban llegando, no estaban en el área grande. Entonces a mí me está gustando porque está siendo un equipo atrevido, ¿no? Lo que sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Fue también eso, pues de tener el cuidado, pues eso, de perder, porque yo ya te digo, los contraataques me gusta, campo abierto son mortales, ¿no? Entonces bueno, pero lo demás a mí me está encantando el Deportivo hoy. Bueno, está siendo, yo creo que de nuevo, un partido donde el Depor lleva el mando y hasta ahora, pues en todo momento a lo largo de esta liga, pues hemos visto un Depor en ese traje donde parece que se encuentra tan cómodo. Nos quedaba, por cierto, una cosilla por escuchar, que es la publicidad que más le gusta a Aaron Losada. Venga, va. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y disco pub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar, Avenida Antonio Pintor en Curtis. Ya está Aaron barajando. Sí, lo que haga sí. falta. Damos cartas, sin problema. Bueno, esa victoria del Depor momentánea situaría a los coruñeses ahora segundos en la tabla con 16 puntos, a un puntito de Unionistas, que es líder con un partido menos. Bueno, al Depor no le queda medio por disputar. En fin, que luego, cuidado. Luego le echaremos un vistazo a la clasificación. Por lo de pronto, esta tarde, la Cultural Leones ha ganado a Extremadura. El Extremadura, vamos, tiene un auténtico vía crucis por delante, ¿eh? No lo tiene fácil. Manuel Mosquera, buen amigo de esta casa y que tiene muchos amigos aquí en A Coruña, pero desde luego no es precisamente un amigo quien le está gestionando su estancia en un Extremadura pues lleno de problemas económicos, de impagos y bueno, pinta bastante mal la cosa. Y la Sociedad Deportiva Logroñesa ha ganado a Zamora, que Adri, desde que vinieron aquí a Riazor y ganaron, y empataron, ya digo ganaron porque para ellos fue un empate que es y para nosotros una derrota casi. Exacto. Sí. Pero van como tiros, ¿eh? Sí, oye, le ganaron, claro, justo después de aquí le ganaron el derbi, digamos, al que se conoce como el Logroñés bueno, ¿no? Se dice, el que estaba el año pasado en segunda. Y eso, imagínate, lo que tiene que suponer una ciudad enfrentada a los dos equipos, le ganas el derbi, sacas un puntito en Riazor, empiezas a coger la ola buena y esto es de rachas, ¿no? Y cuando coges la ola buena no hay que soltarla. A veces el Depor vuelve a coger otra ola de esas buenas, pero ya ves, esto es durísimo. Desde luego que sí, esto es durísimo y lo que queda, y las visitas que todavía quedan. Por lo de pronto lo que queda es cerrar este partido, que está ganando el Depor por 1-0 y donde yo creo que tienen mucho que decir en esta segunda mitad, ahora, insisto, con un rival que se tiene que exponer un poquito más, jugadores como puede ser, Marcos, William de Camargo, que vemos que tiene ganas de encarar y que eso a lo mejor como decía, hiperventilado San Sebastián de los Reyes no lo lleva bien. Y Noel también, ¿qué te ha parecido Noel en el primer tiempo?
estábamos comentando aquí con Adri, bien, está muy bien por dentro, entre líneas está jugando bien, está aguantando bien y bueno, pues ahí le falta, claro, que pasa De más claro, a menos igual, ¿no? ¿Te parece? Sí, también, sí, después apareció un poco menos porque bueno, estábamos jugando también, el otro equipo también ha cerrado muchísimo y dejaba mucho pues, por fuera. Pero bueno, claro, estamos acostumbrados a que Noel salga y casi la meta, pues ya queremos que todos los partidos metan los 2 goles. Es complicado, ¿no? Es complicado y bueno, bien, ha estado participativo en momentos, ha estado pues queriéndola, no nos ha escondido y bueno, sí, para mí un aprobado bien alto además. Yo de Noel diría que hasta ahora, efectivamente, ha habido momentos donde no se le ha visto tanto, pero cada vez que interviene en el juego no desentona nada, mejora los balones que toca, está muy bien en las entregas. Incluso yo creo que ha aparecido menos, no sé cómo lo veis vosotros, porque durante muchos minutos se ha metido por dentro liberando banda y ahí el que ha lucido es Víctor García, ¿no? O sea, si utilizamos terminología del ciclismo, digamos que Noel está hoy un poco de gregario de Víctor. Sí, Noel claro, se mete, arrastra y le deja pista a está Víctor. fijando por dentro y bueno, pues ahí, pues sí, claro, ahí es lo que le está ayudando pues a Víctor y tanto a Héctor también cuando William se mete, pues bueno, pues estar el 1 contra 1, ¿no? Que es lo que Borja me imagino que estará buscando. Y Víctor, que es potencia pura, pues se encuentra está consiguiendo en su salsa, claro. Adri, yo creo que lo comentabas tú, ¿no? Víctor, que está muy bien ahí, que le va a poner las cosas difíciles a Trilli. Yo creo que Víctor, ya no tanto por ver a Trilli en ese primer partido ante el Celta B, donde estuvo de cine, sino por tal y como está jugando el Depor, por la configuración de equipo que quiere Borja y por bueno, pues la sobrepoblación que hay en el centro del campo. Yo creo que Víctor ha dicho, este tren del lateral derecho es un buen tren, déjame cogerlo, que a lo mejor en el medio del campo está más complicado el tema. Claro, tú imagínate, por ejemplo, Carlos Doncel, que venía aquí había sido titular en segunda el año pasado y de momento no tiene su hueco, está carísimo la opción por ahí arriba. Así que yo estoy de acuerdo y lo ha hecho bien y ha ido mejorando, ha ido adquiriendo conceptos, lo explicaba estos días en Abegondo, en una rueda de prensa, ha ido adaptándose poco a poco y lo está haciendo fantástico. Veo por ahí una zona con humo, no sé si habrá alguna bengala o algo se está quemando, así que estaremos atentos. No parece, ¿no? La verdad hay un humo gris y está llamando la atención ahora de la gente aquí en Riazor. Así ya te comento. ¿En qué grada, Adri? En la zona de fondo, en fondo superior. Bueno, esperemos que no pase nada, que no haya que lamentar ninguna incidencia. Bueno, pues va en breve a comenzar la segunda mitad. No hay nadie del Depor haciendo ejercicios de calentamiento, Adri. No hay nadie. Del Depor sí lo hay por parte del Logroñés. Pues hay, pues eso, muchos futbolistas, prácticamente está todo el banquillo. En el Depor nadie, ni uno solo se ha metido. Y por cierto, también, mientras estaba Aarón con alguna pues pensando si iba a jugar al tute o lo que iba a hacer, homenaje en Riazor, Aarón, a Lucas Yáñez, campeón del mundo junior. ¡Hombre! Es maravilloso que el Depor se acuerde siempre de los méritos de los deportistas de la ciudad y de su área, y Lucas Yáñez, que es de aquí, de Oleiros, campeón del mundo en Paraguay, en Asunción, pues homenajeado por Riazor. Así que magnífico detalle. Es que no hay muchos actos en A Coruña cada 15 días donde haya entre 15 y 20.000 personas como público. Entonces el escenario es inmejorable y aún encima estamos hablando de algo relacionado con el deporte como es el fútbol. Pues bueno, es que en un acto multitudinario la máquina de este tren que es el Depor pues ayude a que los vagones puedan lucirse, ¿no? Desde luego, bueno, yo creo que todos hemos hablado de la proeza de Lucas Yáñez y de las proezas que hacen muchos y muchos equipos y deportistas de la ciudad. Pero es bueno que a alguna gente que le puede pasar un poco más desapercibido, pues porque no sigue la actualidad deportiva en el día a día y tal, bueno, pues que cuando van al estadio de Riazor a ver el partido correspondiente, pues tengan este escaparate para poder ver lo mucho y bueno que se hace también en esta ciudad. A veces el Depor, y eso nos encanta, ¿no? Por el músculo que tiene y por la magnitud que tiene, parece que eclipsa un poco lo que se hace en otros deportes. Bueno, pues que sirva esa magnitud del Depor para ponerla al servicio de todos los demás. Y en este caso, bueno, yo creo que hemos visto ya, Adrián, en lo que va de Liga, 3 homenajes. Recuerdo el del Liceo por la Supercopa, el del ascenso del 5 Coruña a la categoría de plata del fútbol sala y este hoy a Lucas Yáñez. O sea que, bueno, ojalá podamos ver homenajes cada semana. Sí, desde luego, y la ilusión que les hace. Me contaba el otro día... Bueno, pues la gente del 5 Coruña que lo guardan como un recuerdo maravilloso para toda su vida, verse en Riazor, pues homenajeadas por todo el público, ¿eh? Y eso pues es algo que al Depor no le cuesta nada y que a estos equipos les da muchísimo.
Eso no le cuesta nada al Depor y es poner, pues eso, toda tu maquinaria al servicio pues de gente así como el 5 Coruña, que pues pocas veces van a tener a 18.000 personas o 18.000 pares de ojos depositadas sobre ellas. Va a haber un cambio en el equipo visitante. En el Sanse va a entrar Fer Ruiz. Enseguida contamos quién es el hombre que se retira, que aún no lo han puesto por aquí por megafonía. Va a hacer un recuento. Parece un hombre de los de banda derecha. Sí, es un extremo, sí. Bueno, pues en teoría sería por Raúl Hernández, Raúl, sí, salvo que cambie de dibujo. Claro. Es Raúl, sí, no lo vemos por aquí, ahora lo confirmamos, pero parece que Raúl ha arrancado ya la segunda parte. Y luego otro tema también que te iba a comentar que hace mucha ilusión, a mí me hace mucha ilusión la foto, lo adelantaba Luis de la Cruz en el AS, que pretende el Depor el día 20 esta semana, con el partido de la Youth League, que quiere juntar a los 5 expresidentes. Con una foto que es una foto de la reconciliación, del buen rollo. Ahí estarán, pues ojalá puedan estar todos, Tino Fernández, Lendoiro, pueda estar también Paco Zas, Fernando Vidal, Toño Armenteros, que fue presidente durante poquito tiempo, pero también. Y me parece una foto también maravillosa, que tengo muchas ganas de que ojalá se pueda ver, ¿eh? Pues ojalá que sí, a ver si empezamos a mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás. No sé yo si habrá mucha gente por la labor, ojalá, insisto. A ver si ya empezamos a construir y dejamos de enredar. Vamos con la segunda parte del partido, pero siempre empezamos visitando a Banca, porque arranca la segunda mitad, pero arranca con copiloto. Exactamente, arrancamos con Copiloto, el seguro de coche de Abanca Seguros, que es como tú lo hubieras hecho, personalizado, y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos. Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros, arrancamos. Y arrancamos la segunda mitad, Marcos, pues como ya comentamos en la primera, con un intento del Depor de salir con el balón jugado y al final acabas perdiéndola en la frontal del área y la acabas liando, ¿eh? Sí, es lo que veníamos avisando, y vamos, si estamos hablando, y bueno, y aparte, pues eso, pues que ahí, sobre todo los primeros minutos, hay que ellos saldrán a por todas, pues es donde tenemos que tener el balón y defender con balón y lo que hablamos siempre. Y bueno, y estamos aquí hablando, Adri, pues que con Adri, pues que eso, que ellos acaban de hacer un cambio ahora, es un cambio natural, pero bueno, este es un jugador que sí que le gusta ir mucho, no le gusta venir a recibir el balón y sí mucho al espacio, es un jugador físicamente muy fuerte. Entonces, pues pista de lo que van a querer hacer, ¿eh? Balón rápido. Y a correr al espacio y ganarle la espalda a la línea defensiva del Deportivo, ¿no? Entonces, pues eso, mucho más cuidado ahora pues que con esas pérdidas, ¿no? Bueno, pues ellos se tienen que exponer un poquito más y en defensa lo que sí vemos, Adri, es que siguen mordiendo los tobillos en la presión, ¿eh? Bueno, yo creo que igual ya va en el ADN un poco de ellos. Cuidado ahí el toque de Espuelas ahí que hace Borja. La jugada ahora precisamente que la mantiene Martínez con el 11. Se la entrega al otro Borja Sánchez, juega por dentro de media punta. Cambio de juego, ahí aparece Barreda de cabeza, la peina, pone un centro con la testa. Es extrañísimo, no la controló directamente. Un balón lateral, la metió en el área con la cabeza. Esto no se suele ver mucho, ¿eh? No, la verdad es que no. Oye, Marcos, ellos estamos viendo que salen con 3 centrales y meten los laterales arriba. El Depor no les va mucho a esa presión, ¿eh? Parece que con el 1-0 dicen yo me tapo un poquito. Sí, ahora ellos quieren, pues bueno, incrustan al medio defensivo entre los 3 centrales con los dos laterales bien abiertos, igual que ahora mismo está saliendo el Deportivo, salió en la primera parte, pues bueno, yo creo que quieren igualar un poco. Falta brusca sobre William de Camargo. El árbitro está guardándose las amarillas. En cuanto se abra va a ser la caja de Pandora. Ellos a la mínima, pues eso, buscan muchas faltas, ¿no? Ellos pues quieren cortar un poco el juego, ¿no? El juego del deporte. Está muy permisivo también el colegiado, ¿eh? Aparte de eso. Ese es el tema, es decir, sí, en el momento en que abra, ya, pero vete abriendo porque hay alguno que ya no se cuentan con los dedos de las dos manos. Sí, las hay faltas, algún delantero que ya, vamos, méritos ya tiene unos cuantos, ¿eh? Y se queja William de Camargo de esa patada que ha recibido, ¿eh? Sí, porque fue por detrás, yo creo que le ha hecho daño ahí en la caída. Ahí viene el Depor, es Adrián La Peña, se la da Adrián La Peña a Noel. A ver qué hace Noel. Noel se la entrega al rival, ¡córner! Buscaba ya Miku. Prácticamente se la daba en bandeja. Yo pensaba que se le iba a dar directamente al equipo rival para despeje, pero se envenenó extrañamente la pelota. Y será córner. Yo creo que intentó ahí entre el remate y el centro, quedó a medio camino y aún salió bastante bien parado Noel desde la jugada, ¿eh? Sí, buen desmarque de Noel, buen pase ahí, bueno, pues hizo bien, buscó a Miku que se desmarcó al primer palo y bueno, infelizmente pues no llegó hacia Miku el balón. A ver el córner, recordamos desde el cuarto de circunferencia, vino en la primera parte el gol de Miku, lo vuelve a intentar ahora Juergen, la pone en el área pequeña, bien defendido ahí por la defensa, cuidado el despeje para que no haya
segunda jugada, remata de aquella forma, pero sobre todo para finalizar la jugada, evitar que haya una contra. Balón, por lo tanto, en saque de portería para Miguel Bañuz. Qué bien se mueve Noel, ¿eh? O sea, lo que comentábamos en la primera mitad. Evidentemente es un chaval, es un juvenil, tiene que seguir desarrollándose, tal. Pero el cuerpo llegará, Marcos. Pero las ideas y el saber moverse en el terreno de juego, lo vimos en Irún, con ese movimiento donde todos van en dirección a la portería a buscar el balón y él se viene hacia donde no hay atrás, nadie, sí, exacto, a la donde frontal del área para pegar desde ahí. Y ahora vemos... Y ahora el desmarque de ruptura ahora en ese espacio corto, la posición del cuerpo ya, cómo se gira, ya preparado para engatillar, lo que pasa que se le fue un poco larga, pero bueno, ya visto que después tuvo aquella templanza para pararla y bueno, y buscar después a levantar la cabeza y buscar a Miku y bueno, pues tuvo la mala suerte pues porque llegó un central antes. Sí, yo creo que ahí dudó sobre qué hacer, ¿no? Sí, en ese último... también. Pero lo que decía Fran, el movimiento anterior a eso es perfecto. Tiene cosas de un jugador excepcional, ¿no? Tiene cosas de que te dicen entrena este chaval que es un juvenil y dices, pues ya viene entrenado. Evidentemente tiene mucho que aprender aún, pero ya viene con muchas lecciones sabidas, ¿eh? Pero es curioso, lo decía también el propio entrenador del Depor, la irrupción tan rápida de Noel. El año pasado, pues con el juvenil no era de los que llamaban la atención, ¿no? Fue en la fase final del campeonato, la Copa de Campeones, cuando el Depor le ganó esa final primero al Madrid y luego también al Barça, cuando ya se empezó a hablar de él y la grandísima pretemporada, ¿no? Pero que fue todo muy de repente, ¿no? Marcos, la evolución de los chavales muchas veces no es lineal. Están y de repente estallan. De repente irrumpen a lo bestia. Y al contrario, ¿no? Al contrario, parece que tal y después pues da aquel parón, aquel bajón y bueno, es así, ¿no? Bueno, estaba muy preocupado Adri en el arranque del partido con la mojadura de Borja Jiménez. Adri, ya te informo que se ha cambiado de arriba abajo. No me extraña, no me extraña, iba a llegar fino. Ahora tienen chándal, del Depor. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, si en la ducha dejas todo mojado, cuando vas a la ducha, que parece que se ha duchado allí un elefante, más bien, Aarón, nosotros tenemos la solución. Exactamente, porque en Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño, de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Ojo, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus, instalan comodidad en tu hogar. Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. En Audias cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Decía yo lo dejó Adri porque otra falta sobre William de Camargo, no sé ya cuántas van. Le pidió ahora William claramente la amarilla al árbitro. Hombre. Y hizo la escenificación completa de, oye, levantando, haciendo el gesto, y el árbitro, bueno, yo no quiero saber nada de las amarillas. Sospechamos que se podían haber quedado a lo mejor en Asturias. El árbitro es asturiano, Sí, igual ¿no? paró a comer y le quedaron ahí en el restaurante, ¿eh? En Otur, ¿no? Sí, Casa Consuelo las tiene ahora en el menú, ¿eh? Así que aprovechen si quieren conocerlas. Minuto 52 de partido, sigue ganando el Depor por 1-0, Marcos. El Depor que, decíamos hace un rato, no va a esa presión tan arriba y en ocasiones espera incluso en campo propio, un poquito más plegado. Sí, incluso ahora estábamos hablando, ¿no? Hace más de un minuto de eso, que el Depor no está yendo porque le cuesta mucho, ¿no? El juego posicional al Sanse salir, ¿no? El Sanse se encuentra cómodo a partir de las transiciones, ¿no? Y de llegar muy rápido. Entonces yo creo que por eso no están saliendo, están aguantando un poco por eso. Como reaccionando a los ataques rivales, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Entonces aquí, pues ahí el Deportivo ahora mismo se está sintiendo cómodo. Ya viste que hubo pérdidas no forzadas, las pierde muy rápido y bueno, pues eso yo creo que Borja, pues bueno, sería esa alternativa que puso, esa variante, ¿no? Empiezan a calentar futbolistas. Vemos ahí a Diego Aguirre, a De Vicente y a Aquiles. Son las 3 opciones. Por cierto, que va a tener muchas ganas también de celebrar Aguirre, porque acaba de ser papá.
Sí, veíamos ahí unas imágenes que colgaban en las redes sociales de su retoño, ¿eh? Seguro que tiene ilusión de jugar y, oye, dedicarle un golito a un coruñés que tiene ahí, que acaba de nacer. Oye, sobre el tema de lo que está proponiendo ahora el San Sebastián de las Reyes y cómo está respondiendo el Depor, Marcos, otro detalle. Los desplazamientos en largo del Sanse, el Depor por ahora está cómodo, controlándolos bien. Es que ellos, bueno, pues no es su fuerte, ¿no? El juego posicional, el juego de tenerla. Aunque ahora, bueno, ahora está bien. Uy, cuidado la dejada de Borja. Viene a la olla el balón del Sanse. La de cabeza ahí Adrián La Peña. La jugada será banda para el Sanse. Qué balón comprometido. Hay como Borja Sánchez la dejó, yo creo que casi sin querer pasar y se encontró pues con un carril, con una autopista a su espalda para el atacante. Hablamos de la banda derecha y metieron el balón en la olla y no, bueno, mucha acumulación y ahí temor. Cuando el balón está ahí, siempre puede pasar cualquier cosa de mal rollo, ¿eh? Bueno, no llegó a rematar, digamos, no tuvo que intervenir Macay, pero cuanto más lejos de la pelota de ahí, mucho mejor, ¿eh? Sí, fue miedito porque fue un balón, un globito al segundo palo, pero complicados, esos centros. Bueno, a ver si no se despista el Depor. 55-10 de la segunda mitad, sigue el 1-0 y ataca el Sanse. Ataca el Sanse y el ataque finalmente ya se queda en nada y va a ser balón para Macay, que se lo va a tomar con calma. Vemos ahora a los hombres que están calentando y vamos a hacer una rectificación. Es Mario. Mario es el que calienta con Quiles y con De Vicente. Bueno, oye, Marcos. Que tiene el corte de pelo tipo Aguirre. Lo que pasa es que Aguirre le saca dos cabezas. En la altura lo delata. Sí, ¿no? ahí no hay color, ¿eh? Pero bueno, que Aguirre también le va a hacer ilusión dedicarle el gol a la criatura. Igualmente. Oye, estábamos viendo ahora un plano corto. Si antes comentábamos que, Marcos, que Noel tiene pues esa musculatura por hacer y tal. Víctor García tiene unas piernas que revienta el pantalón. O sea, no, el pantalón está sometido a una tensión. La prueba de estrés de la tela de capa de este año la está haciendo él. Es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Y fijaos también no solo en Víctor, que sí, pero también el propio Mario Soriano. Si tenéis alguna oportunidad de verlo de cerca, alguna foto, o sea, tiene músculos que yo no sabía ni que existían, que van haciéndose, amontоnándose uno encima de otro. A mí eso me pasa. ¡Qué barbaridad! A mí eso me pasa, pero al contrario, es que ahora me duelen músculos que no sabía que existían, ¿no? Ostras, yo no. Yo es que con lo de Víctor alucino porque digo, pero le llegará la sangre o sea, se le van a quedar los pies dormidos, le fluirá bien la sangre por ahí, o sea, está el pantalón petadito, ¿eh? Mi madriña. Por cierto, hablando de gente fuerte, en línea de la banda donde estáis vosotros, Adri, si quieres discutir con él, dale la razón, porque está fuertecillo, ¿eh? Uy, ahora está al lado de Borja, es dos Borjas y medio. Bueno, tampoco le mira cómo están, ahí pegados los dos, de verdad, juntas a dos Borjas y haces el línea, de verdad, tiene... Cuidado, la envergadura de ese pectoral. Yo creo que tiene ahí un buen puesto de trabajo si no le sale bien el tema del arbitraje. Bueno, pues el partido, como estáis viendo los oyentes, no está pasando absolutamente nada. Estamos hablando de cosas nimias y cosas pues para llevarnos algo a nuestras mentes y hablar y charlar un ratito. 57 y que acabe así si quieren porque estaría ganando el Depor. 1-0 al Sanse. Tengo un amigo mío que siempre dice, cuando estoy escuchando Carrusel y veo que empezáis a desparramar, o sea, ya sé que no hay mucho fútbol y que la cosa va más o menos bien. Sí. O sea, reconocemos que tenemos cierta tendencia al desparrame, sobre todo si va ganando el Depor. Cuando no gana el Depor, desparramamos menos, que estamos de peor humor, Marcos, está el partido rarito, Vuelvo a lo que comentaba el día del Logroñés. Logroñés, ¿verdad? Te lo iba a quitar yo esa palabra. Vamos a... Sí. Vamos a acabar con esto, mandante, otra vez a coger el balón. Por eso, bueno, yo creo que ahora el calentar de Quiles y Mario, yo creo que van a ser ahora los siguientes. Estuvo a punto Borja Martínez de liarla, un balón en diagonal, el control lo hizo, pero le vino ahí rápidamente a cerrar el Depor, el lateral Víctor. Pero bueno, si llega a ponerla, cuidado al peligro. Y el despeje también fue un poco flojito. Le toca dar de nuevo al Sanse, viene Barreda. Va a poner la rosquita, le cierra el camino y Héctor, será saque de banda a favor del conjunto madrileño. La saca ya rápido el Sanse, el balón de lateral de Barreda buscando a Borja Sánchez. Cuero ahora de nuevo para la banda. Otra vez ahí, lo va a botar desde el lateral. Está pues bien cerquita, en paralelo precisamente al área. Ahí quieren poner la pelota, la quiere poner, la pone Borja Sánchez.
pero le cierra a Héctor, se cabrea Borja con en línea. Fran ya te avisó, Borja, no te metas con esa línea que es muy grande y no te ha dado la razón. No sigas por ese camino. Juego para el Depor. Que se metan, que ya verán cómo acaban. Marcos, el Depor no tiene balón, en consecuencia el Depor ahora mismo no tiene control de partido, ¿no? Y yo espero que recuerden lo que decía Borja Jiménez al acabar el partido de Logroñés, de nosotros defendemos con balón, nosotros sin balón estamos incómodos. Bueno, pues ya mismo al Borja ahora se acaba de meter en el banquillo, creo que no le está gustando lo que está viendo y claro, creo que ahora empezará ya a hacer algún cambio, ¿no? Es que si el balón es de ellos y tú empiezas a recular, mal. Ahí porque ya se te suben a las barbas y luego no te los quitas, ¿eh? Luego ya te entran a ti los miedos, los recuerdos. Ellos ahora mismo no tienen nada que perder, saben que el resultado es favorable al Depor, es en contra de ellos y bueno, pues ellos ahora mismo se sueltan un poco, ¿no? No vino ese arreón que yo contaba con él, que pensaba que el Depor iba a ir con la pisonadora por el segundo, no ha llegado. De hecho, no ha habido, creo, Fran Marcos, ninguna ocasión en la portería de Miguel, ¿no? Ninguna. Solo aquel desmarque de Noel que puso atrás y nada más, ahora mismo nada más. Luego una peinada también de espaldas del Depor, no me acuerdo quién había sido, si William, que estuvo a punto de dejar ahí plantado mano a mano a Noel, por poquito. Sí, pero bueno, claro, lo que son ocasiones son claras, acciones muy lejos de portería, entonces realmente no les estás metiendo ni susto en el cuerpo y ahí es donde el partido empieza a estar más a favor de ellos que del Depor. De todos modos, el marcador por ahora es a favor del Deportivo. Depor 1, Sanse 0, Aarón. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Dale, Candal. A punto estuvo de liarla el Depor, menos mal que apareció ahí Villares para meter ahí el cuerpo y obstaculizar porque la contra era de libro para el equipo del Sanse. El Depor está jugando con fuego. Yo creo que los cambios no van a tardar demasiado y enseguida Borja Jiménez va a meterle mano al partido. Ha estado fantástico ahí Villares porque, vamos, venía un ataque con muchísimo peligro hacia la portería de Ian Mackay. Es un balón que pierde de Camargo, una bola atrás pues imprecisa, iba a decir a tierra de nadie, ¿no? Directamente a un futbolista del Sanse y, bueno, pues ha tocado correr para atrás. Insisto, Marcos, sin balón somos mucho menos, ¿eh? Sí, es que la tónica de esos partidos en los que sufre es que el Depor tiene que tener balón, es que una vez más se lo están demostrando, ¿no? Que hay que tener el balón, defender con balón, ya lo dice Borja y tiene que ser así. Mira, si no... el público lo está notando, que el Depor está durmiendo un poquito los laureles, le piden lo típico de échale esas narices y aparte están animando un poquito más, pero se nota en el ambiente que el partido peligra ahora mismo, ¿eh? No, y veíamos ahora a Borja, bueno, gesticulando y corrigiendo demasiadas cosas en poco tiempo, pero está ahí entregado a la causa Borja Jiménez porque ve que el equipo que no es el de la primera mitad y eso es lo que va a hacer que también el Sanse poco a poco se lo vaya creyendo. ¿Se ve algún futbolista que pueda salir en breve, Adri? Pues siguen calentando los mismos, el propio Mario, De Vicente y Alberto Quiles. Yo creo que Mario tiene muchas papeletas de ser de los que puedan entrar, aunque no descartes un doble cambio ahí con la entrada también de Vicente. El centro del campo es donde está ahora la batalla perdida para el propio Depor. Sí, pero no sé yo si por medio de Vicente puedes corregir eso, ¿no? Aunque juega ahí, evidentemente, ¿no? Pero realmente el Depor no es que se esté cayendo porque Villares y Alex no estén teniendo balón, es que el Depor está renunciando al balón e instintivamente se está yendo atrás, ¿no? Bueno, a ver, no sé, veremos cuáles son esos movimientos. ¿Ataca el Depor, Adri? Ataca el Depor, una jugada de William de Camargo en la entrega para Héctor Hernández, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. El centro también fue una patata, el de Héctor, mira que pone buenos centros. Bueno, para su favor, la jugada ya no valía, pero el centro fue de los peores centros que ha votado Héctor. Y eso que, insisto, tiene un auténtico guante y pone asistencias de gol constantemente en todos los partidos. Jugada en fuera de juego, se lo va a tomar con calma, ellos ya no la quieren sacar en corto, así que balón directo a la olla. Y creo que ya va a haber un cambio rápido en el Depor. Parece que Quiles ha dejado de calentar y puede que entre ya. Bueno, sí, va a ser Quiles el primero, ¿eh?
Pues va a entrar Quiles próximos al minuto 65 de partido, así que bueno, pues si estaba tocado, si tenía algún tipo de molestia, pues evidentemente Quiles se ha ahorrado más de una hora de juego. A ver si puede salir al campo y desequilibrar esto, porque insisto, Marcos, no nos está gustando. El Depor sigue sin control, sigue sin balón y así vamos a sufrir, ¿eh? ¿Qué falta, Marcos? Perdona, le ha pitado ahora sí, al Depor a Villares. Se llevó Villares el golpe de Llorente y le pita la falta al revés. Extrañísimo, ¿eh? Perdona, Marcos. No, sí, 20 minutos por la que no estamos el Depor no se está encontrando cómodo porque no está teniendo el balón y es lo que hablamos, es lo que estamos diciendo durante el descanso y ahora mismo, ¿no? Llevamos media hora diciendo lo mismo. Mira, lo que te da una pista de cómo está el Depor es que tu delantero, tu punta a punta, que es Miku, hoy salvo el gol, está muy desapercibido, ¿eh? Bueno, en esta segunda mitad, vamos, Noel aún ha venido al medio del campo a intentar buscar algo, pero a Miku no lo hemos visto porque el Depor no llega. ¿Tú crees que Quiles entra por Miku? Yo creo que por uno de los Yo pensaba que por Noel, pero... Yo creo que uno de los dos bandas. Claro. Me da a mí que William o Noel. Bueno, yo creo que Mario va a entrar por William porque casi que es un cambio ya pautado. Sí. Bueno, a ver, nosotros hacemos aquí nuestras cábalas, luego Borja siempre sorprende. Va a ser un cambio único de momento porque está solo ahí Alberto Quiles y se ha incorporado al calentamiento Juan Carlos Menudo. Bueno, pues gente de un perfil, digamos, de 3/4 para arriba, son los que tiene ahí calentando en la banda el Depor, que va a consumir ahí su primera ventana de cambios con el primero, con la entrada de Quiles, cuando también va a haber un movimiento, en este caso sería el segundo, en las filas del conjunto rival, la entrada de Jáuregui. Ahora comentamos cómo puede variar esto. El balón es para el Depor, estamos en el 66, lo que es lo mismo, el 21 del encuentro en esta segunda parte, venciendo el Depor con ese gol solitario en la primera parte de cabeza, después de un córner del venezolano Miku, que es el que lleva la bola. Ahora conduce Miku, cae al suelo, el árbitro dice que no cayó por falta, sino que cayó de Maduro, que el balón no pasó absolutamente nada ahí y que beneficia al rival. Bueno, pasa absolutamente nada. El cambio en ellos va a ser doble. Va a ser doble, no solamente va a ser Jáuregui, sino que va a ser también Jime. Vamos a ordenar en el Depor. Primero le toca al Depor y el que se va es Noel. Así que vamos a escuchar lo primero, cómo despide Riazor a Noel. Con cariño y con aplausos para el canterano, porque Riazor está rendido a este chaval que se ha ganado a pulso estar en la primera gritos plantilla. de Noel, Noel. Sí. Y va a entrar Quiles. Ahora ya no es Pichichi en solitario, así que venga Quiles, esto hay que espabilarlo y hay que marcar tu quinto en la cuenta particular, ¿eh? No puede ser esto. Y luego si Miku se pica, pues así constantemente. Sería bueno para el Depor. Va a jugar en donde estaba Noel, o donde juega, mejor dicho, habitualmente el propio Quiles. Yo creo que más pegado a la banda que el propio Noel. Y en ello se va a hacer Llorente para que entre Neko Jáuregui. Es el primero de los cambios. Y el segundo creo que para que entre Jime. No sé quién es el que ha entrado por Jime, ahí hay un pequeño lío y nada, enseguida lo reordenamos todo. Se ha quedado la pantalla parada, la del estadio de Riazor. Bueno, Jáuregui por Llorente, ese es el cambio. Sí. Y ha entrado Jime y ahora lo resituamos, pero vamos, se ha quedado la pantalla como cuando tienes que resetear, ¿no? Que darle al botón para que vuelva a empezar el ordenador. Se van a enterar ya todos en el 68 de partido. Por Arturo, sí, efectivamente. Arturo, efectivamente. Bueno, Jáuregui, un delantero, yo creo que este chico incluso perteneció a la disciplina del Cádiz, bueno, delantero nato, Marcos. Sí, es un jugador que, bueno, juega muy bien de espaldas y sobre todo hay que tener mucho peligro en las cabezadas, va muy bien de cabeza. Y el otro, pues bueno, el 10, el Jime, pues bueno, es un jugador que tratado como de revulsivo, ¿no? Jugó muchos partidos suplentes, pero bueno, sale para eso, un jugador revulsivo que revoluciona mucho al equipo y bueno. Falta de Ferruiz sobre Héctor. Mira cómo se cabrea Héctor. No llegan las amarillas. Se cabrean porque de momento el árbitro mantenemos esa teoría de que se las ha olvidado. Y aprovecha Borja Jiménez, mira, para dar indicaciones a Villares. Le hace así con el brazo estirado. No sé si busca diagonales, se busca balones al área, pero pide sobre todo esas amplitudes, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pretende ahí Borja Jiménez.
El Depor, que sigue mandando en el marcador. Estamos en el 69, 1-0. La ha perdido el rival. Se levanta ahí William de Camargo, que ya estaba a punto de liarla. William va a poner ese centro. ¿Qué ha hecho? Ha hecho un centro chut y la ha perdido directamente. La jugada extrañísima. Ahí con Fer Ruiz. Caía al suelo uno, caía al suelo el otro. Se levantaba William de Camargo. Y cuando parecía que la jugada era muy prometedora, hizo una cosa extrañísima y el balón acabó en Cuenca, prácticamente en una zona de uno de los lados del estadio. Bueno, pues vamos a aprovechar el momento para echar un vistazo a ver cómo está nuestra gente, si están sufriendo en este segundo tiempo, Aarón. Pues tal cual, están sufriendo muchísimo, está la gente pidiendo el segundo gol para afianzar la victoria porque no están nada tranquilos con este 1-0. La verdad que, bueno, pues está la gente a ver si marcan otro gol, están diciendo es momento de cambio, hace un ratito decían es momento de cambio, por favor, a ver si así cambia el tema, pero no han quedado muy contentos con el cambio, mira tú. Tanto pedían el cambio, se va Noel y la gente, no, pero Noel no. Bueno, pues es lo que hay, es así el partido. Vamos a aprovechar también para mandar saluditos a Mallorca, a Shadow Killers, a Cleveland, que nos está escuchando, Reinaldo, ¡Ostras! Mario desde Cáceres, desde Miajadas concretamente, Juan Carlos desde México, Ángel desde Venezuela, Bratan desde Alemania. Y bueno, está la gente, pues eso, que están intranquilos y está la gente pues con la barriga, con los nervios. Se está escuchando aquí, pero más de uno, no, lo que se escucha aquí no son nervios, es hambre. Ay, amigo, a estas horas hay gusa, claro. Porque se está acercando la hora de la cena y dejamos pasar la hora de la merienda, pues nos estamos acercando a la hora de la cena. Es momento para recordarte que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña. Si estás en casa viendo el partido, si lo estás escuchando, pues no te muevas, que joder, que llueve. Pídetelo, porque te lo llevan a casa, ese McMenú, lo que te apetezca. O si no, bueno, pues si te apetece moverte, pues te vas a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Soy yo muy fan del concepto merienda-cena, ¿eh? Sí, es sí, cuando sí. la merienda se te vaya de las manos y ya el asalto a la nevera es absoluto, ¿eh? Merencenar. Sí, sí. Adrián Candal, ¿cómo está Riazor? Bueno, pues Riazor está también ahí en ese momento, no merienda cena, sino miedo-alegría, ¿eh? Por un momento ahí está dudando de celebrar este resultado o agarrarse ahí al asiento. El Depor busca la sentencia, lo hace por la derecha. Vemos muy previsible, Fran, al Depor. Los movimientos, el rival ya los anticipa casi sin demasiado esfuerzo y se está desgañitando Borja en la banda porque sobre todo los centrales están tardando en distribuirla. Ahí le he echado un par de broncas a Jaime que se han escuchado desde aquí arriba. Es que, Marcos, si no mueves el balón con un poquito más de ritmo, al final te llega la presión y ellos en la presión son buenos y es donde están pues provocando los errores. Sí, y aparte, pues bueno, no estamos dando los pases buenos, ahora mismo el Deportivo no está cómodo en campo, no se le ve precipitado, de vez a otro se le ve muy tranquilo, o sea que no estamos... Tampoco está viendo muchas líneas de pase, el que tiene el balón pues no está encontrando esa línea de pase buena y no sé, estamos ahora mismo espesos, ¿no? Sí, es un escenario muy incómodo, ¿eh? No, yo no quiero ser agorero, pero no estás en el escenario del día de Logroñés de esos últimos minutos porque no te están cercando en tu área, pero dale tiempo, porque poco a poco se lo van creyendo y yo poco a poco también cada vez veo menos Depor, veo un Depor que bueno, se está conformando con mover el balón, pero a 50 metros de la portería rival y que en la segunda parte, vamos, no ha pisado el área. Y oye, no veo yo a un Depor cómodo metido en la trinchera, pero bueno. Adri, ¿sigue calentando más futbolistas el Depor? Sí, recordamos Juan Carlos Menudo que se incorporó, cubriendo ahí el hueco de Quiles, y también está Mario Soriano y el propio De Vicente. También hay un par de futbolistas del equipo rival que ya ha hecho, recordamos, 3 cambios. El Depor solamente 1 y estamos en el 73, a punto de llegar a la media hora de esta segunda parte. Le toca a Alex Bergantiños moverla, ha estado bastante impreciso hoy en los pases Alex. Jugado ahora por la banda de William de Camargo. Viene la primera amarilla, bueno, milagro, la tenía y aplaude el público. Cachondeo, porque dicen, muy bien árbitro, ahí estaban. Se las han mandado por MRV, qué barbaridad. Primera tarjeta amarilla, momento milagro en Riazor, tarjeta para Barreda. Bueno, Marcos, no será porque no se haya merecido, ¿eh? Sí. Ha aplaudido todo el mundo, se ha levantado con el pitorreo, ¿eh? Casi como un gol, ¿eh? Sí. La gente lo celebra casi como un gol. Sí, alguna ya tenía que haber sacado ya mucho antes, pero bueno, ha tardado, pero bueno, al final ha sacado, ¿no? Bueno, esta era clara. Bueno, esta y muchas otras fueron claras. Fue un agarrón por detrás en una carrera
que, bueno, no había balón, directamente agarró al rival. A ver qué pasa en la falta. La pone Juergen, balón ahora con esa rosquita, buscaban arriba al killer a Miku, despeja la defensa, será córner, despejó Jauregui. Mira, Roja Riazor. Esto es muy importante también para el equipo. Sí. Que tiene que aprovechar, ni una recriminación, desde luego. Está animando mucho el público cuando viene el córner para el Depor. Se ha sentado en su banco Borja Jiménez, que hace muchos kilómetros ahí, entre que se levanta, se sienta, se viene para un lado, es pídico absolutamente en esa área técnica. Viene a botar el córner Juergen. Respira, se lo toma con calma, le va a dar con la zurda, el balón de Juergen, buscaba la cabeza arriba, Alex Bergantiño remata, según le vino, despeja la zaga, el cuero impactó ahí en Fernando Llorente y el rechace viene con calma para el Depor y tanta calma que Víctor, en vez de intentar subir arriba, decidió dejarla pasar para poner el saque de banda con más tranquilidad. Y vienen ahí los centrales ya pues al repliegue, a la vigilancia. Villares conduciendo la bola, intentando alargar la posesión. Lo hace el Depor en una zona de momento estéril. Llegamos a la media hora de partido. Héctor, la jugada ahora que vino por dentro y a la banda izquierda. Héctor para William, la bicicleta de William. Va por el centro Héctor. El balón es bueno. No llega nadie al remate. El balón era muy bueno, pero cerraron enseguida ellos ahí el camino de un posible remate. Hacen ahí pantallas muy rápidas. Ellos en tareas defensivas lo hacen fantástico. Marcos, ¿es sensación mía hoy en el Depor el que juega por delante de la defensa es más Villares que Alex Bergantiño? Es más Villares. Bergantiño está cayendo un poco más a la izquierda, ¿no? Como de interior aquí a la izquierda. Y Villares es el que está viniendo entre los centrales. Bueno, mira, espera, perdona Marcos. Mira Jauregui que cómo conduce el balón prácticamente en una diagonal con todo el campo. Nadie es capaz de llevárselo. Ahí viene Borja Sánchez. Viene el equipo rival. Borja Sánchez de nuevo, balón a la banda derecha. Qué poca intensidad ahí en labores defensivas. Jime con ese 10. Juega ahora pegado a la derecha. Jime la entrega. El balón ahora para Borja Martínez. Ellos se han equivocado y viene la contra. Viene la contra de la contra, porque esta anterior de ellos también había sido una contra. La entrega ahora de Juergen para Víctor. Está arriba pidiéndola Alberto Quiles. La pega, hace el autopase, el centro de Víctor. Al final llega al área, pero ahí es muy difícil. La entrega ahora para Quiles, de espaldas a la portería. Está en el área Quiles, la mantiene ahí el Deportivo. Estamos en el 76. Se está poniendo un poquito más interesante. Un poquito más interesante el partido, ¿eh? Se está poniendo taquicárdico, me parece a mí, ¿eh? Otro día más ahí metidos en la trinchera. Bueno, en fin, a ver si el Depor es capaz de finiquitar esto antes de tiempo, ¿eh? Porque a mí, insisto, no me está gustando nada la segunda mitad del Deportivo. 76 de partido, gana el Depor 1-0, nos vamos de ronda. Nos vamos de ronda. El resultado de ayer viernes, Calahorra 2, Real Unión 4. Para hoy a las 5 de la tarde, Cultural Leonesa 2, Extremadura 1 y Sociedad Deportiva Logroñés 2, Zamora 0. Para mañana, 4 partidos a las 12 de la mañana, Rayo Majadahonda, Celta B, Tudelano Racing de Ferrol, Dux Internacional, Unión Deportiva Logroñés, Valladolid Promesas, Athletic B. Y a las 5 de la tarde, Badajoz Racing de Santander y también a las 5, Talavera de la Reina, Unionistas de Salamanca. Fútbol femenino, Reto Iberdrola, jornada 6 el domingo a la 1 del mediodía, Deportivo Abanca Lleida. En cuanto a hockey sobre patines, victoria del Liceo, Deportivo Liceo 4, Reus 3, disputado hoy sábado a las 5 de la tarde. Baloncesto, Lev Oro, domingo a las 7 de la tarde. Ay, ¿ha pasado algo? Bueno, una doble ocasión, pero estaba anulada, ¿no? Esa doble ocasión de Quiles. Sí, la primera, la asistencia que le da Miku, pega de primeras, no había entrado, el rechace le viene también al delantero andaluz, tampoco entra, pero la jugada no valía, fuera de juego. Va a haber doble cambio en el equipo rival, entra Carlito, se va Barreda, que tiene una amarilla, y dice el míster, claro, con lo caras que están, me lo voy a retirar, no vaya a ser, y también entra Javi Rueda. Es el segundo cambio también en las filas del conjunto rival. Javi Rueda con el dorsal número 22 para la salida de Borja Sánchez. ¿Acabamos esa ronda? Sí, señor. Baloncesto, Lev Oro, domingo a las 7 de la tarde, Granada, Leima Basket Coruña. Y en cuanto a Liga Femenina de baloncesto también, sábado a las 5 de la tarde, Costa de Almería 76, Maristas Coruña 52. Balonmano Primera Nacional, sábado a las 8 de la tarde, Oar Coruña, Carnes do Ribeiro, Ourense. Se está disputando ahora mismo. Y fútbol sala, segunda división femenina, sábado a las 6 de la tarde, Sagrada Familia, Villases Amarelle 8, 5 Coruña 0.
Y esto es todo en cuanto a la ronda. Algo único en Galicia. 4 locales diferentes para tu ocio en el complejo de hostelería en Rigar de Curtis. Cafetería, pulpeira, sala de juegos para todas las edades y disco pub. Los domingos no te puedes perder nuestras actuaciones con música en directo, sesión vermú y de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados, campeonato de tute. Ven a disfrutar al complejo de hostelería en Rigar. Avenida Antonio Pintor en Curtis. Adrián, ha habido esos cambios en el Sanse. Ha anunciado, perdona, la asistencia justo ahora. ¿Cuánto dirías tú? Bueno, yo es que tengo el dato aquí. Vale, pues Sí. 14.700. Si quieres acierto, ¿eh? Vale. Yo creo que hay unas 14.744 personas, pero así a ojo, ¿eh? Tú participaste en el precio justo alguna vez, Sí, ¿no? sí, vamos. Me llevé el escaparate final. Bueno, cambios, como decíamos en ellos, con un hombre que es una auténtica bala, Carlitos, que juega en la derecha. Ahí vimos vulnerable ya la primera que tuvo el Depor. Héctor fue prácticamente a despejar al bulto y luego la entrada de otro nuevo lateral, de Javi Rueda. Y en el Depor va a haber doble cambio. Va a entrar Menudo y va a entrar De Vicente. Vamos a ver si va a haber Gantiños. Le va a dar el brazalete de capitán a Macay, claro. Se lo lleva además Adrián La Peña. Se va ahí Alex Bergantiño, se pone el brazalete. Ian, el coruñés. Y entra ahí Rafa De Vicente y Menudo, probablemente por William. Vamos a ver ahora en cuanto lo muestre. Sí, efectivamente, Juan Carlos Menudo entra y se retira William de Camargo. Esto ya está un poco más fácil de adivinar, ¿eh? Bueno, yo creo que Marcos, una novedad que entre antes Menudo que Mario, que parecía que era, bueno, pues habitualmente el preferido para este movimiento. Sí, a mí también me ha extrañado, pero bueno, ha buscado esa alternativa, ¿no? De tener igual incluso. ¡Ay, qué bien la protege Miku! ¡Qué bien, perdona Marcos! ¡Qué bien Miku! Ahí la jugada con Menudo y le pita la falta. ¡Fantástico Miku! ¡Qué barbaridad! ¡Qué detalle de calidad ahí en el control, haciéndose hueco entre varios rivales! La presión también muy buena de Menudo, que luchó por un balón que estaba prácticamente perdido y le han cobrado la falta. Es que esta jugada es de calidad de Miku. Bueno, ¿qué te parecen los cambios, Marcos? Bien, sí, lo que ahora estaba buscando Borja, pues es lo que le estaba faltando, ¿no? El control del partido, ¿no? El tener el balón, el asegurar más, el defender con balón, lo que veníamos hablando. Y bueno, pues a ver si sale bien, ¿no? Con De Vicente, con Menudo que venga más a recibir, y yo creo que va a dejar al final pues a Miku y a Aquiles los dos arriba, ¿no? Y un poquito de oxígeno porque estamos ya, Adrián, en los 10 minutos finales. Ahí viene la falta, buscaba en la cabeza ahí arriba el delantero de Miku. Viene a la contra el Sanse, hay que cerrar ahí la línea, lo hace fantástico Víctor, qué bien ha estado Víctor. Bueno, ahora para Juan Carlos Menudo, que tiene la oportunidad de resarcirse, jugada que se va de velocidad, ahí viene Menudo se la da al rival, ahí se la da flojita antes de tiempo a Víctor. Fue buena la intentona ahí de Juan Carlos Menudo, Víctor sigue, bueno, inconmensurable, ¿eh? Durante todo el partido, es un auténtico pulmón en esa banda derecha. 82 de juego, balón para el Depor. Los hemos alejado un poquito de nuestra área, sí. ¿Me da esa impresión? Sí, parece que aprieta menos esto, Marcos. Sí, parece que ya tenemos un poco más el balón y bueno, a ver, cuidado ahora con bien Macay. Sale Macay, un balón largo, sí, sale de su área, de su zona de confort y se la envía directamente, le da un balonazo a alguien del banquillo del Sanse. Ahí hay unos rugidos, se ríe el entrenador Marcos Jiménez del Sanse porque le ha pegado un piñazo ahí a Macay. Y el Depor que juega con dos puntas ahora claramente, con Quiles y con Miku, y buscan tener balón. Hay empujones ahí. Quieren mandar, quieren decir cuándo se saca, hablo del Sanse, quieren decir dónde se saca, empujan a Jürgen, creo que es Borja Martínez el que ha empujado. Es que, vamos a ver, yo creo que eso no es lo que le corresponde a un jugador. Yo creo no, eso no le corresponde a un jugador. El árbitro parece una comparsa, está viendo las cosas y no mete manos, se le están subiendo a las barbas, a su dominio. ¿Quién imparte aquí justicia? ¿Los del Sanse o él? Bueno, el árbitro hoy ya hemos visto que no está muy por imponerse y con lo de las tarjetas ha estado bastante discreto, ¿eh? Pero bueno, 7 minutos, Marcos. Pues si no se ha arreglado la historia antes, ahora casi que hay que abonarse a no estropear este 1-0, ¿eh? Sí, a eso, pues a defender, a tener el balón y a lo que le está haciendo fuerte al Deportivo. Lo viste, el empujón, ¿no? Seguimos insistiendo en eso, ¿no? Y hacerse fuerte y defender pues, con balón. A mí lo que me llama la atención es que en estas categorías donde una de las cosas que valoran para subir de categoría a los árbitros es controlar el partido y que la gente no se te suba las barbas.
se han encarado con él. He visto un jugador, Borja Martínez, a un palmo de la cara del árbitro y ni se ha inmutado. Bueno, en primera haces eso, bueno, salvo que te llames X o Y, pero en primera haces eso y te vas con una tarjeta. La verdad, le han perdido bastante el respeto hoy al colegiado. Pero bueno, en fin, Adri, recta finalísima del partido. Ahí viene el Depor, buscaban un córner, no saque de portería. Bueno, para mí era un córner claro que le han robado Javi Rueda. Ahí se la estaba jugando con el Depor, salió de Vicente. Ahí con problemas también defensivos para Héctor, está nervioso hoy Héctor. Y yo creo que era un córner para el Sanse y no se lo han pitado. Pero bueno, oye, no nos vamos a cabrear, ¿eh? No, para nada. Bueno, pues estamos en el minuto 85. Gana el Depor 1-0, 5 para el final, más la prolongación. Hacemos la última parada y volvemos a Riazor. Xa está lista. Xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Qué voz que tiene Aarón Losada para las menciones y qué bien juega el Tute. ¡Dale, Candal! Ahí el Depor no juega tan bien como habla Aarón, por momentos. Ahí se atraganta la contra de Juergen, quiso esperar un poco a los rivales y casi se masca la tragedia. ¡Uy! ¡Vaya falta por detrás! Amarilla, otro milagro más. Sobre Héctor de Javi Rueda le ha metido un viaje a la altura de los tobillos que hasta me ha dolido aquí, me ha dolido a mí. Vaya viaje, cómo ha barrido. Qué bruto, qué animal con ropa, como diría Manolo Castelo. Ahí Javi Rueda le ha dado a la altura del tobillo, sí, levantando. Y aparte fue con los 2 pies, ¿no? Con los 2 pies, sí, lo sí. que le están cobrando ahora, pues bueno, lo que le están diciendo los jugadores que fueron a defender a Héctor, ¿no? ¡Ostras! Es que, es que es muy dura, Vamos, y protestas la amarilla. Sí, dijo balón. Da ¿no? gracias, Balón. sí, no, balón y motosierra en la mano, o sea, da gracias que ha sido amarilla, chaval. Es otro árbitro y te echa, y sobre todo a estas alturas del partido. Bueno, pues curioso, las 2 únicas amarillas para los laterales derechos de ellos. No habrá hecho méritos a un tal Arturo, por ejemplo, y otros más, pero bueno, así son las cosas. 87, a mí ya me están dando un poquito el miedo, Estoy ya haciendo un remember del último partido aquí en Riazor. Es que no me quiero poner en ese escenario, pero sería, en fin, mentalmente sería terrible y futbolísticamente exactamente igual. O sea que bueno, Marcos, lo que se dice tantas veces, si no has sido capaces de arreglarlo antes... ¡Cuidado, perdona, Fran! ¡Se le han quitado de la cabeza a Borja Martínez! ¡Córner! Se la han quitado de la cabeza, Sí. Ahí estaba el gol del empate. Estamos jugando con fuego de nuevo. Y ya ves, pues de un golpeo, pues nos han ganado la espalda y bueno, ya... Se la han quitado de la cabeza, era de empujarla. Córner para el Sanse. Riazor también se está poniendo nervioso. Vamos a ver cuánto es el añadido. Estamos en el 88 casi. Viene Borja Martínez, pone el córner, el remate de cabeza, fuera. Afortunadamente el remate de cabeza fuera. Ahí de Fer Ruiz, Cuero para Ian Mackay. El que le quita el balón de la cabeza a Borja Martínez es Víctor García, que está tremendo cubriendo ese segundo palo. Qué bien ha cerrado ahí. Sí. Bueno, pues y se impone bien en el salto, que además Borja viene en carrera, él está emparado y se impone él en el salto. O sea que... Está muy bien. Enorme. No, de un golpeo en dos pases, pues mira el peligro que nos ha Ha sido la opción más cercana que tuvieron de gol de todo el partido, porque ha tenido balón, pero es cierto que no ha tenido grandes remates. No sé si la estadística está por ahí rulando, pero no sé, no ha tenido remates a portería. Las estadísticas de Primera Federación salen 3 días después, es lo que tiene estar aquí en la broza futbolística. Pero sí que es cierto que por poner todo en proporción, vamos, Marcos, a mí no me ha gustado el Depor de la segunda mitad.
el Sanse tampoco ha tenido ocasiones. No, pero bueno, pero te meten ese miedo en el cuerpo. Claro. Después de lo que hablábamos, de estar en la primera parte haciendo para mí un partido muy, muy completo y muy serio, pues bueno, pues ves la segunda parte. Muy decepcionante la segunda parte. Y te quedas con Yo por esa eso mala quiero, sensación, ¿no? claro, por eso quiero un Depor con balón, porque al final Sí, estás aparte que te lo hace pasar fiando bien. todo al no acierto del rival. Efectivamente. Mano. ¿Qué ha evitado ahí? Bueno, bien, fuera de juego. Mano En el control del atacante del Sanse. Vale. Que pite final ya, hombre, que sí, ya son estaría, horas sí. ya, los niños que están en el estadio. Hombre, van va a entrar coger frío. Calavera. Ostras. Qué poquitos minutos le hemos visto. Que el primer partido ante el Celta, si no me equivoco, Sí, y nada más, ¿no? ¿no? Es de los que menos ha entrado en la rotación, ¿eh? Pues claramente el mensaje es ahí acumular gente por dentro. Yo creo que por Jürgen, ¿no? Sí. Pero ahora que ya no tienes balón, definitivamente, bueno, él puede aguantar el balón en caso de que lo tengas, pero bueno, por lo menos está fresco para la presión. Pues ahí vemos ese cambio en las filas del Depor. No, 2 minutos ha dado. 2 minutos también, está viendo. El Depor no hay 2. Está lesionado. Espera que hay Vamos, mano a Quiles. mano. Está Quiles. ¡Ay! El movimiento de Quiles no entra. La ha tenido el Quiles. La ha tenido Quiles ahí en el mano a mano. Qué pena. A punto ha estado de llegar el gol, el segundo del Depor. Y solo 2 minutos de los que ya hemos arañado medio. Vamos, ¿Qué déjalo ser. ocasión ha perdonado Quiles? Ha quedado un poco dormidito, Alberto Quiles. No le va a dar tiempo a entrar la Calavera a este paso. Bueno, vamos a tener otra ahora. Ahí viene Víctor García, que quiere coronar su partido sensacional. El centro buscaba a Miku, pero el balón idóneo era para el propio Quiles, que estaba escalonado un poquito más atrás para el remate. Pero cuidado que veo mucha alegría arriba en el ataque y hay que remangarse en la defensa. Estamos en el último minuto prácticamente. Jugada por dentro. Bien, despeja Villares. El despeje de Villares, el rechace de nuevo. Balón para el Depor, cuero para Menudo. Y ahora calma, señores, estamos en el 46. Estamos en el 46, la tiene Menudo, tiene que enfriar el partido, no podemos hacer una jaimitada. Porque recuerdo, el día del Logroñés estábamos en una situación igual y la había perdido Carlos Doncel. Con calma, alargando la pelota al Depor. Le quedan 30 segundos a esto. Aquí tiene que acabar el partido. Balón ahora de Adrián La Peña. Este para Quiles, de espaldas a la portería y falta, la aguanta. Falta. Mira, no quiere el cambio ya Borja Jiménez. Estaba Dani Regos diciendo al árbitro que entre Calavera y empujó a Calavera, a Borja y a Dani Regos, el delegado, como diciendo, no, cambio no. No, porque si no lo alarga más. Y esto está acabado ya. 10 segunditos. 2 minutos, con los cambios que ha habido, bueno, no sé. No pasa nada. Yo encantado, por mí que pite ya. ¡Ay, qué saque más horroroso ha tenido ahí! Espera, final del partido. Lo celebra el público, lo celebra Riazor con sufrimiento, pero vale lo mismo esto que el día del Celta B. Depor 1, Sanse 0. Bueno, pues ha llegado una nueva victoria del Depor. Por fin, el Depor vuelve a la senda del triunfo. Vale ese gol de Miku en la primera mitad. El Depor bate al Sanse. El Depor respira aliviado. Así es, y nosotros nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también de personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. En Mampa Plus, en A Coruña y O Burgo, le ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño, adaptando sus productos a las múltiples situaciones que se plantean hoy en día en las distintas viviendas. Ojo, financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en O Burgo y en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es.
Bueno, Adrián, Marcos, bien está lo que bien acaba. La segunda parte no nos ha gustado mucho. Ha sido una segunda parte un poco aburridilla, con poco fútbol, con poco deporte, con pocas ocasiones. Y casi, Adrián, Marcos, podemos decir que las ocasiones que ha tenido el Depor han llegado pues en estos últimos minutos. La de Quiles, una llegada por banda derecha, o sea, casi que ha sido más bagaje ese que el del resto de la primera mitad, de la segunda mitad. Cuando ya estaba un poco roto, ¿no?, el partido al final, en los últimos instantes, ellos volcados, llegó esa de Quiles, luego la gran ocasión es la que salva Víctor. La que salva Víctor García, digo de ellos. Sí, ahí estuvo el partido y puede dedicarle hoy media victoria Borja Jiménez al lateral derecho que hoy ha jugado ahí, Víctor García. Para mí ha estado fantástico y, como dice Frank, muy decepcionante en la segunda parte en general. Marcos, nos hubiera gustado ver otro Depor y casi que nos ha puesto la pregunta para la sala de prensa Borja Jiménez en bandeja, ¿no? Si nos equivocamos ante el Logroñés sin tener balón y defendiendo sin balón, pues hoy hicimos lo mismo y la suerte es que ha acabado diferente. Sí, bueno, nos hubiese gustado, a mí por lo menos me hubiese gustado pues, ver el Deportivo de la primera parte, ¿no? Ese claro dominador que quería, protagonista con balón. Y bueno, pues en la segunda parte pues no estaba muy cómodo, ¿no? Pues parece que estaba impreciso, estaba espeso. Y bueno, al final ha dejado que el Sanse se creciese un poco y bueno, ya ha tenido aquella oportunidad, pues como dice Adri, pues bueno, que hoy afortunadamente pues Víctor cerró muy bien y la consiguió sacar, ¿no? A pesar de que bueno, que después al final pues tuvimos para matarlo, que fue aquella de Quiles para hacer el 2-0 y bueno, en los últimos minutos pues tiene que estar un poco más tranquilos, ¿no? Pero sí, yo creo que Borja ahí ya se le vio que era un poco preocupado, con más gestos de lo habitual y sobre todo de la primera parte. Yo creo que él va a reconocer, bueno, pues que el Deportivo no estuvo bien en esa segunda parte, ¿no? Quiles, que no nos dio tiempo a analizarla, el error en la de Quiles, o el acierto sobre todo del defensa es que llega y toca lo justito o desequilibra lo justito a Quiles cuando va a hacer el remate y al final pues desbarata la opción, ¿no? Sí. Pero bueno, Adri, sufrido, pero 3 puntitos que eran muy necesarios para cortar esta racha. Yo creo que inmerecida, porque el Depor ha tenido más fútbol que sus rivales en esos partidos donde no ha ganado. Pero bueno, la realidad es que era un empate en casa con el Logroñés, una derrota con el Real Unión y oye, el mosqueo estaba ahí en el aire. Sí, no, está claro. Y luego, pues eso, si haces la bola más grande, luego eso es muy complicado. Yo creo que de esta serie donde el Depor no salió bien parado de puntos, igual el de hoy es el más flojete. Sí. Bueno, la primera parte estuvo bien, pero yo creo que, joder, el día de Irún, el día de Logroñés también pudiste haber goleado. Es que, insisto, desde la serie al final hoy, que es el que ganas, no fue precisamente el más brillante, pero esto hay que agarrarse a esto como sea y celebrarlo, porque ahora el Depor sigue sumando, ha vuelto a ganar y afronta con optimismo lo que viene por delante, que es un vértigo tremendo. La próxima semana, Santander, como Riazor, un campo también de primera, el de los campos de Depor del Sardinero, el Zamora, que este año no está tan bien como el año pasado, pero estás aquí en Riazor y es un equipo también difícil. Y luego también el Logroñés, que es otro de los favoritos, otro de los gallos. O sea, sí. Cuidado, No, vienen curvas, pero viene el momento de, bueno, pues de demostrar cuál es tu verdadero nivel. Así que nada, habrá que estar pendiente de esos partidos. Con la victoria de hoy, el Depor, como decíamos, se sitúa segundo con 16 puntos. El líder es Unionistas con 17 y un partido menos, que aún no ha jugado en esta jornada. Y tercero está la Sociedad Deportiva Logroñés, que como decíamos a lo largo del encuentro, bueno, pues desde que sumaron en Riazor se vinieron arriba. Y mira, pues ahí están, con 15 puntitos y 2 victorias tras el empate de Riazor. Cuarto está el Rayo Majadahonda con 15, un partido menos también, el Badajoz con 14 y un partido menos. Y el Racing de Santander, que es el próximo rival, tiene 13, es decir, si gana el partido de esta jornada, pues lo tendremos también ahí empatado con 16 puntos en el choque del Sardinero del próximo domingo. Marcos, todo muy igualado. Yo creo que, bueno, es que estamos en octubre, yo no me canso de decirlo, parece que este año tenemos otra vez prisa de que esto acabe rápido, de que esto acabe bien, de octava jornada, que parece que llevamos, no sé, 5 meses de competición. Octava jornada y está todo en un pañuelo porque es muy difícil abrir huecos en la clasificación, ¿no? Los puedes abrir con los que van un poquito más tocados, los puedes abrir, pues no sé, como equipos como el Racing de Ferrol, que ha empezado yo creo que bastante peor de lo que se esperaba, pero después los favoritos están todos ahí,
Sí, sí, está claro. Y aparte estamos viendo que está siendo un campeonato muy igualado, muy difícil. Claro, lo que pasa es que, bueno, ganas de los 12 primeros puntos, ganas los 12 y ya te creas que esto va a ser un camino de rosas. Y está claro que Es que mira que nos avisaron y lo llegamos a pensar, ¿eh? Yo digo, es que va a ser un año tranquilo este. Sí, pero no, se ve que es complicado. Yo lo pensaba, digo, bueno, pues sí. Mira. Pero ya te estás viendo que no, porque como dice Adri, el Zamora el año pasado hizo una temporada espectacular y ahora mismo está ahí abajo y bueno, y tiene jugadores que seguramente saldrán de ahí, el Racing de Ferrol que igual no ha empezado también como se esperaba, pero tiene jugadores que en determinados partidos te van a solucionar y seguramente van para arriba también. Entonces, bueno, los puntos que vayas cogiendo ahora sí ya no te los quita nadie, ¿no? Cuanto antes vayas sumando mejor, porque va a ser muy duro, ¿no? Lo bueno de esta jornada, Adri, es que mañana juegan quinto contra sexto, que son Badajoz y Racing, y por lo tanto, bueno, pues a alguno le vas a meter puntos o a los dos, en el mejor de los casos. Sí, no, siempre que ganas no puede ganar el resto, así que siempre sacas, y sobre todo cuando hay enfrentamientos de ese tipo. Directos, claro. Claro, es que eso es fantástico. Cuando empatas ya te queda ahí un poco sensación de que no has aprovechado, ¿no? la oportunidad. Bueno, yo no sé tú, Fran, Marcos, yo estoy así ya con ganas de que llegue el siguiente, ¿no? Para ver si el Depor también sigue ganando. Me quedé ahí con ganas de más, prisa, ¿no? Yo me quedé con más. Tenemos prisa. Yo me quedé con más ganas de ver al Deportivo de la primera parte. No aprendemos, es verdad. Me quedé ahora un poco así, bueno, pues. Tiene mucho mérito el equipo de la primera parte porque fue capaz de abrir huecos en un rival que no los tenía mucho, ¿no? Sí, aparte que se cierran bien, que quieren que ellos quieren que juegues por fuera y el Deportivo eso lo consiguió, ¿no? De ir un lado a otro y crearles ese peligro de uno contra uno en la última línea, que fue lo que hablamos, de llegar con mucha gente en el área y crearles ese peligro. De cortarles también muchas prespérdidas, estuvimos bien en las prespérdidas, sobre todo Villares que estuvo en dos espectaculares, que cortó dos contraataques muy favorables a ellos. Bueno, ahí estuvimos bien, ¿no? La última de Villares fue muy buena, entonces bueno, pues sí que ahí te dices, hostia, pues que da gusto ver este Deportivo, ¿no? Y sin embargo en la segunda parte pues te quedas con esa sensación de que faltó algo, ¿no? Faltó ese algo. Que bueno, pues que en otros partidos sí que no, por ejemplo el día del Logroñés te empatan, pero es que tú hasta el minuto 70 fuiste superior a ellos, ¿no? Mira, está bajando ahí el director general del Depor, Bellasuso, y les está dando un abrazo a Carlos Rosende, a Alex Martínez, el segundo de Borja Jiménez, a Juan Jiménez. Lo veo contento, ¿eh? Hombre que parece así un hombre de hielo, está contento, ¿eh? Es el hombre que manda y que decide, hace y deshace en el Depor. El director general. Sobre todo con el partido de hoy, con la victoria de hoy, pues como decíamos también, pues disipas la posibilidad de eso, de que parezcan los nubarrones y todo eso, ¿no? Y Marcos, cortar la racha, porque insistimos, lo hemos dicho durante toda la semana, que lo has merecido en Irún, sí. Que has merecido ganar a Logroñés, sí, pero es que al final no has ganado y se te empieza a instalar ese tema en la cabeza y mal asunto, ¿no? Y a veces... Está Fran, por cierto, perdona, el tocayo de Marcos Jiménez, pues si lo queréis escuchar, no sé si tenemos esa opción, podemos escuchar al técnico del Sanse, con el que hablamos además este jueves aquí en la radio. Vale, pues ahí vamos con el entrenador del Sanse, luego de la victoria del Depor por 1-0 con gol de Miku ante el equipo madrileño. Escuchamos ahí, llegamos para la primera pregunta que se le va a hacer al técnico del equipo madrileño. Sí, ¿nos escucháis? La derrota no empaña su buena temporada hasta la fecha, con 13 puntos y en 9ª posición se queda en la tabla. Adri, no te escuchamos. Parece que no hay problemas para escuchar a Adrián. A ver si activa el micrófono ahí, Adrián. No, tienes muteado, Adrián. ¿Algún problema ahí en la sala de prensa? Me tenía muteado, a ver ahora. Estaba vetado, Adrián. Periodista polémico. Castigado. Donde los haya. No, pues algún problema técnico hay que no... Yo lo tengo activado, ¿eh? Yo ya no es mi primer rodeo, como diría el otro, ya Zoom tenemos unos cuantos. Así. Están ahora, zooms, vemos la imagen interior y están ahí arreglando el micrófono. No sé si ahora se puede escuchar. En cuanto nos den paso, ¿eh? Otro intento. Poco a poco habrá que ir hola, ¿se me oye? También a las salas de prensa. Pero bueno, pues ya que estamos volviendo a la normalidad en todo, pues supongo que también podremos empezar a volver a las salas de prensa. A ver, nuevo intento, ¿no? Adrián. Adelante. Muy buenas, Marcos. Yo te quería preguntar por tu visión un poco del partido. ¿Cómo analizas el encuentro de hoy? Si crees que el resultado fue justo y por otro lado, ¿cómo viste al Depor? Si lo viste vulnerable como para haberle empatado el encuentro.
Bueno, hablar de justicia o no en el resultado de un partido muchas veces yo creo que no es lo más importante. Yo creo que el primer tiempo el Deportivo creo que ha hecho mejor primera parte que nosotros y en la segunda parte sí que es verdad que yo no he visto esa diferencia que se podía presumir a priori antes del partido, ¿no? Creo que esa diferencia de entre dos equipos, uno pues que viene de donde viene y nosotros que venimos de abajo, creo que a mi modo de ver el partido no se ha podido ver, ¿no? Es verdad que no ha habido ocasiones claras de gol prácticamente por parte de ninguno de los dos equipos en esta segunda parte, pero creo que nosotros hemos tenido más dominio del juego y hemos tenido más empuje y bueno, la única diferencia ha sido que la primera parte el Depor se ha tenido esas ocasiones de gol, ha aprovechado una, en el minuto 36 creo que ha sido, mete ese gol y en la segunda parte pues nosotros no hemos sabido llegar al área con eficacia. Pues ha hecho una lectura Sí. de dos partes diferenciadas, una primera superior el Depor y la segunda que se igualó todo bastante. Más preguntas para Marcos Jiménez. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Quizás entonces un poco lo que ahora, por hacer un poco de lo que decía, por último, les falta únicamente eficacia para sacar algo positivo hoy aquí de arriba. Bueno, yo creo que deberíamos quizá en el primer tiempo haber tenido algo más de calma con el balón. Creo que al final es normal que tardes unos minutos en asentarte en un escenario tan llamativo, pero creo que si en esa primera parte hubiésemos sabido contrarrestarles un poco más, jugar más de tú a tú, creo que pues seguramente nos hubiésemos ido con un empate a 0 al descanso y en la segunda parte pues creo que lo que nos ha faltado ha sido eso. Sí que es verdad que al final los dos equipos estaban bien asentados, pero bueno, por mi parte no puedo reprochar nada al equipo, creo que los jugadores han hecho un gran esfuerzo, creo que se ha hecho un buen partido fuera de casa y nos está faltando pues al final puntuar, ¿no? Pero al final venir aquí, jugar de tú a tú y ser incluso para a mi modo de ver superiores en la segunda parte, creo que solo puedo estar contento al final con mis jugadores y no con el resultado. Decía Marcos Jiménez que les había costado trabajo adaptarse a un escenario como este, ¿no? Evidentemente alabando un campo fuera de categoría como Riazor. Seguimos escuchando a Marcos Jiménez. ¿Qué le suscita eso? Bueno, yo creo que al final este tipo de estadios y de ambiente creo que es lo que enriquece esta categoría. Creo que está muy por encima de lo que nos podemos encontrar en otros estadios. Hay estadios muy humildes como el nuestro, hay otros estadios al final de categoría media, pero bueno, en este sentido creo que el Depor es un club top y bueno, pues al final pues que a lo largo del año pues haya que hacer méritos también dentro del campo porque no solo con este gran ambiente se consiguen los éxitos, ¿no? Creo que en ese sentido pues al final hay que hacer méritos en cada uno de los partidos, tratar de ser superiores y bueno, en lo que a nosotros nos respecta, pues trataremos de la vuelta a nuestra casa, pues trataremos de hacer las cosas igual de bien que aquí, incluso mejor. ¿Alguna pregunta más? Javi. Sí, en ese sentido quería preguntarle un poco, ¿qué les falta un poco, aparte de esa eficacia, el hecho de tanta diferencia de los resultados en su casa que como fuera? Porque en su casa han hecho pleno, que no se ha sumado ni un punto en Mata Piñonera. Bueno, al final se ve que los partidos son muy igualados. Creo que la diferencia de goles, quitando quizá aquí, por ejemplo, contra el Celta, pues todos los partidos son muy ajustados, hay diferencia prácticamente de un gol. Y muchas veces la balanza se decanta de uno de otro lado por algún detalle. Creo que en casa sí estamos teniendo esos detalles, creo que estamos teniendo más ocasiones de gol y fuera de casa no las estamos teniendo, pero al final no cambiamos sistema, no cambiamos planteamiento, no somos más conservadores a la hora de salir, pero bueno, creo que todas las salidas que hemos tenido han sido complicadas y bueno, pues firmaría esa eficacia todavía teniéndola siempre en casa y tratar de puntuar lo máximo posible fuera de nuestro feudo, ¿no? Pero bueno, creo que no, yo por lo menos no encuentro esa diferencia ni de planteamiento ni de actitud de los jugadores. ¿Algo más? Bueno, pues parece que va a finalizar la rueda de prensa de Marcos Jiménez, el técnico del Sanse. Quedamos a la espera de Borja Jiménez. Avisadme en cuanto aparezca por la sala de prensa, que no nos queremos perder nada del entrenador del Depor. Aún falta un ratito Marcos, porque, perdona, lo tenemos, fíjate Marcos, hay golpe de vista. Está con abrazos, con saludos, ahora está con el presidente, con Couceiro, antes estaba pues con Villasuso, están ahí charlando y esperando a que quede libre esa sala de prensa. Marcos decía, a mí, haciendo excepción del primer partido de Liga,
que yo creo que es un partido que tiene muchos condicionantes y donde el Depor pasó por encima del Celta B. Aunque hoy el Depor ha sufrido, aunque hoy el Depor no nos ha gustado en la segunda mitad, etcétera, etcétera, a mí el Sanse también me ha parecido un rival flojito, o sea, no me queda muy claro a qué juegan. Los veo muy motivados, los veo físicamente bien y tal, pero no me queda muy claro cuál era su plan y desde luego, bueno, pues salvo aquella que saca Víctor García en el segundo palo, poco bagaje ofensivo. Sí, no, es que ellos, bueno, ellos lo que venían aquí, pues el plan de partido de ellos, pues era eso, pues el que el Deportivo, ya visteis todas las faltas que hacían, pues igual era para poner un poco nervioso al Deportivo, al tenerla, pues intentar que la perdiesen para el contraataque, y ese yo creo que era el plan de partido, ¿no? Porque ellos querían atacar con pocos toques y llegar lo más rápido posible al área rival. Y ya te digo, yo antes de venir aquí ya te había comentado que para mí había sido de los que había visto de estos equipos que estoy analizando, pues quizás el más flojo de los que sí vino aquí a Riazor o que el Deportivo ha jugado, ¿no? Este año, ¿no? Para mí ha sido, es, ¿no? Hasta el día de hoy yo creo que ha sido de los más flojitos, ¿no? Doy fe, que antes del partido esa fue la crítica off the record de Marcos. Sí. Los veo flojitos, no lo digo con la boca pequeña por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Por si los llueve encima, pero ya te digo, a mí sí que fue un poco de esto. Sí que me gustan los dos centrales en los partidos anteriores, me gustó el 11 hoy, quizás no apareció mucho el Borja. Y bueno, pero es que los demás tampoco así, ya te digo, yo el Badajoz sí que le tenía miedo por el hecho también de que a mí me parece un entrenador excepcional Óscar Cano, el Unionista ya había dicho que iba y al final fue así. El Logroñés, que no era en la tabla. Fue de mérito tuyo, yo creo, ese día. Va a estar Borja, Fran. Y al final, pues al final yo creo que ahora, pues al final yo creo que todo va a poner el tiempo pone cada uno en su sitio, ¿no? Yo creo que este es uno de los que va a estar ahí mitad de tabla, igual incluso para abajo. Preguntaremos esa de por qué no defendimos con balón, además ante un equipo, pues eso, que nos ha demostrado tan poco hoy, Adri. Sí. Está Borja Jiménez ya, no sé si lo vamos, ya pues está empezando, así que vamos a hacer esa pregunta, la apuntamos. La parte ha dado muchísima continuidad a lo que fue el partido de Real Unión, hemos vuelto a ser muy profundos y con muchas situaciones cercanas a área y a gol, o por lo menos así lo hemos vivido nosotros, de muchísimo dominio, excepto quizá los 5 o 10 primeros minutos, luego hemos cogido el mando del partido y creo que la primera parte ha sido un monólogo. La segunda parte es verdad que han pasado menos cosas, bueno, yo creo que también ellos han ajustado un poquito a nivel defensivo, nosotros no hemos estado tan cómodos o hemos tenido tanto espacio por dentro para llevarla de un lado a otro, quizá no por los de dentro, sino por la profundidad de los de fuera, pero bueno, hemos ganado en casa, no nos han tirado ninguna vez, así que contentos. No es fácil, creerme que no es fácil. Adrián Cazal, cadena SER. Hola Borja, muy buenas. Bueno, felicidades por la victoria por un lado y por otro, pues quería hablar un poquito de esta segunda parte. No sé si tuviste sensación, no fueron tantas las llegadas de, una especie de déjà vu, ¿no? De pensar que podía ocurrir lo del Logroñés, porque al final tampoco el Depor no llegó a tener ese balón que tú demandabas con el que sentirse cómodo, ¿no? Sí, vamos a ver, pues lo hablábamos ahora, es muy difícil lo que pasó en Logroñés, ya lo dije cuando vine aquí, partidos de estos suele haber uno, ojalá no haya más, es verdad que nos ha pasado muy pronto, pero es muy difícil que te empaten, primero porque, no sé, tengo que volver a ver la segunda parte, pero yo no he tenido la sensación hoy de descontrol, de juego no controlado por nosotros a nivel defensivo. Es verdad que hemos sacado menos transiciones que el día de Logroñés, pero también es verdad que la gestión de los últimos 10 minutos o los dos últimos que al final hemos conseguido enganchar por dentro, sacar una falta, que es lo que nos faltó el día de Logroñés, hoy lo hemos hecho. Así que yo no he tenido ese miedo. Vamos, es normal que después de lo que pasó hace 15 días a alguno le pueda haber venido, pero la sensación que teníamos desde fuera hoy era de más control. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas. El equipo vuelve a ganar después de 3 jornadas sin conseguir hacerlo y además de volver a ganar, portería cero, ¿no? Después de también 3 jornadas sin conseguirlo. ¿Cómo valoras primero esta victoria y después el hecho de no haber encajado después de 3 jornadas? Bueno, la victoria muy positiva.
creo, lo dije el otro día en Real Unión, creo que tenemos menos puntos de los que hemos hecho mérito hasta ahora, bastantes menos, o sea, no 1 ni 2, pero esto es así, el fútbol al final está muy igualado, y es muy difícil ganar, es muy difícil que un equipo como el Sanse, que venía con nuestra puntuación, no te genere ninguna situación de gol en 90 minutos, porque estamos en segunda B y puedes cometer errores porque todos tenemos un nivel de la categoría. Entonces, muy contento. Creo que a nivel defensivo hoy hemos manejado mejor las transiciones, y no hemos permitido que el rival nos corriera, que al final por nuestra forma de atacar es donde podemos tener algún problema, pero hemos tenido mejor balance por detrás que nos ha permitido la primera parte atacar continuamente. Jorge Lema, Diario AS. Sí, ¿qué tal, Borja? Muy buenas. Buenas, Jorge. Teño un par de preguntas. Primeiro, o gol de hoxe é dos que se toca para García ou foi simplemente gran centro e gran remate? Eso de primeiro. E despois, quería preguntarte por alguén que non falas habitualmente, como é Noel, que hoxe foi titular, dou unha sensación incluso de que cambiabas un pouco a estrutura arriba, non sei se foi buscando eso con Noel ou se xa o tiñas pensado de antes. E por último, se vai xogar o miércoles na Youth League ou se queres que siga descansando entre semanas, sobre todo después de ser titular hoxe e xogar 60 minutos. Gracias. Te me has hecho un huevo de preguntas. La primera de la cena no estaba hablado, pero vamos, no tengo ningún problema en buscar algún aliado para que me ayude a pagarla. Creo que tenemos muy buen ambiente dentro del grupo de trabajo, con los jugadores, nosotros. Hemos creado ahí un vínculo muy bueno. No es fácil porque llevamos pocas jornadas y creo que hemos creado un gran caparazón ahí dentro que nos gusta a nosotros estar entre nosotros, como digo yo, y compartir momentos y que sean no solo entrenando, sino fuera del campo. Y eso es muy positivo, así que si hay que pagar, pagaré. Y el tema de Noel, no hemos modificado, para mí, vamos, o la intención que teníamos de inicio no era modificar nada, hemos cambiado hombre por hombre con Noel. Por Quiles sí que es verdad que las características de Noel y de Quiles son diferentes, porque Quiles es más de venir a situaciones de juego en apoyo y Noel es más de ir al espacio. Pero bueno, interpretábamos que con la profundidad que nos iba a dar Víctor, un poco por lo vivido en los anteriores partidos, no íbamos a necesitar ese extremo para el juego dentro, que lo hemos podido encontrar con Jürgen. Al final la circulación por detrás ha sido más rápida y nos ha permitido encontrar a Jürgen en una altura superior. Y entonces ese otro, las características de Quiles para este partido, lo que teníamos pensado, creíamos que Noel nos iba a poder dar más situaciones, pero hoy le ha tocado a Noel y el próximo día le puede tocar descansar a Miku, a Quiles o a dos, no lo sé, es que ya sabéis, lo dije el otro día, para mí tengo muy buenos 3 delanteros y los iré utilizando cuando creamos que el plan de partido nos lo demanda, o sea que no hay ningún problema. Y el tema de John Lee, ya sabéis mi opinión, si tiene que jugar, que juegue, yo no me voy a oponer, ni muchísimo menos, supongo que le hará ilusión y si el club entiende que tiene que jugar, jugará, o sea, eso va a ser así. Es un día especial para todo, yo creo, para todo el club por lo conseguido y si estiman que tiene que participar, participará. Llegará más cansado a Santander, porque al final jugando el miércoles va a tener menos días de recuperación, pero bueno, eso no hay ningún problema. Decidiremos lo mejor para el club y para el chaval. Bueno, se decidirá en conjunto, vaya. Bueno, pues detalle sobre Hola, Borja, ¿qué tal? posible participación de Noel. Sí, suena a cambio de planes. Varias jornadas desde la lesión de Trilli, que tuviste que improvisar lateral derecho, ahora parece que Trilli se está recuperando. Bendito el problema vas a tener ahora en el lateral derecho, ¿no? Sí, yo creo que son de características diferentes. Es verdad que el primer partido de Víctor en el lateral derecho, que ya lo he hablado con él, que fue en Calahorra, si no recuerdo mal, no terminó de entender lo que queríamos de él, pero es verdad que los 3 últimos partidos que ha hecho en esa demarcación han sido de un nivel muy alto porque nos da mucha profundidad. No se nos tiene que olvidar que es un extremo reconvertido,
Entonces tendrá carencias a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo nos da muchísima profundidad. Al final jugamos siempre lo digo, con demasiados atacantes en casi todas las líneas del campo. Tenemos Jürgen, que es casi un media punta, el extremo, 2 puntas, otro extremo que está haciendo de lateral. Pero bueno, es lo que buscamos. Entendemos el fútbol de esta manera, que hay que tener jugadores de ataque para poder dominar y para poder ganar partidos y bendito problema. Ahora, como digo yo, que se peguen entre ellos para ver quién juega. Javi Torres, Radio Galega. Sí, hola Borja, ¿qué tal? Buenas, Javi. Supongo que después de esa serie de resultados de un punto de 9, usted está súper contento. Hay una sensación de alivio, ¿no? Porque ainda que o traballo fora bo estas últimas semanas, sempre o non gallar sempre xera incertidumbre, ¿no? Bueno, creo que incertidumbre no, porque yo no he visto al grupo con ninguna duda de lo que estábamos haciendo. Yo creo que la forma de perder influye mucho en el proceso que tenga un equipo y la derrota el otro día creo que no que nos viniera bien, porque nunca viene bien perder, pero perdimos de una forma que no nos dañó tanto a nivel de equipo, de decir, pues hemos hecho muchas cosas mal, no sabemos a lo que jugamos. No, yo creo que reforzó mucho la derrota, que haciendo lo que hicimos en Irún y lo que ha ocurrido esta mañana, esta noche en la primera parte, nos va a permitir ganar muchos partidos. Creo que aún perdiéndolo nos reforzó mucho, pero está claro que ganar pues te genera una sonrisa. No es lo mismo que te empaten como el otro día que ganar hoy. El vestuario en las distancias cortas, en estos primeros minutos, está más cómodo, pero estoy convencido que cuando entrenemos el lunes, pues, la sensación va a ser muy parecida, las caras van a ser muy parecidas a las de la semana pasada, pero ganar siempre ayuda, eso no hay ninguna duda. Bueno, pues sigue la felicidad en la sala de prensa luego de esa victoria del Depor por 1-0 gracias al gol de Miku. Una victoria que sirve para que el Depor rompa la mala racha de resultados y sume 16 puntos. Seguimos en esa sala de prensa. No hubo en ningún momento un poco de dudas, incluso a lo mejor Borja por tu parte de hay que empezar a ganar, porque bueno, aquí ya viste que el banquillo del Depor en los últimos años es complicado y ahora a las mínimas dudas empiezan a hacer las dudas también a mirar hacia el entrenador. Claro. No he tenido ninguna duda. Los jugadores creo que no. Vamos, estoy seguro, porque les he visto entrenar y se les nota. No ha habido ninguna. Y aunque el resultado de hoy no hubiera sido bueno, creo que no hubiera habido ninguna duda. ¿Por qué? Porque creo que ellos se lo pasan bien con lo que están haciendo. Se lo pasan bien entrenando y se lo pasan bien compitiendo, porque te permite atacar muchas veces, porque te permite hacer un juego que a la gente le gusta y animan. Creo que no. Y yo personalmente tampoco. Entiendo cómo es mi profesión y que al final siempre, pues cuando los resultados no aparecen, se puede generar debate o se busca generar ese debate. Es súper entendible, todos los entrenadores estamos expuestos y preparados para ello, pero es que todo lo que, como digo yo, los que estamos dentro, yo no he sentido ninguna duda ni me he sentido juzgado en ningún momento, todo lo contrario. Las palabras del otro día de manera interna que hay en el club por cómo acabó el partido son súper positivas de lo que habían visto, es lo que os digo. Cuando se pierde hay que perder, igual que hicimos en Irún. Entonces nada, hay que seguir. Si es que las notas hay que ponerlas en mayo. Hasta entonces es elucubrar. Susana Falcón, desde Marque. Bueno, pues Hola, ¿qué tal, continuamos, Borja? disipando cualquier tipo de duda luego de esa racha de 1 punto de 9 posibles. Los jugadores están contentos, dice, con lo que proponemos y desde el club solo me transmitieron confianza. Continuamos escuchando a Borja Jiménez. No tenía ningún problema físico, ¿no? El delantero andaluz. No, vamos a ver, pueden tener golpes y demás, pero mi decisión no ha sido porque Quiles estuviera mermado. No. Y lo fácil hubiera sido venir aquí y decir que sí, pero no, soy muy sincero. Hemos decidido que hoy tenía que jugar Noel en vez de Quiles y lo hemos hecho así. Y habrá un día que el que no juegue sea Miku o no juegue ninguno, es que no lo sé, iremos viendo, pero como los tres son muy buenos, que se peleen entre ellos para ver quién juega. Y la última para Oso Martínez, de Radio Marca.
Bueno, pues vamos a escuchar esa última pregunta a Borja Jiménez. Por así decirlo. Por un lado, con relación a los cambios, habitualmente no vemos que los Sartens con el partido bastante avanzado, no sé si esto tiene alguna explicación, algún motivo, y por otro lado, hilando con una pregunta que te trasladaba antes Jorge, ¿no? En relación a Noel, que será con Noel de cara a ese partido de la Young League, ¿no? Lo que sea mejor para el club, y el club te ha pedido, dicho, insinuado, afirmado, solicitado que Noel juegue en el juego. No, pero pues aquí, o sea, no sé cómo me van a solicitar a mí si tiene que jugar o no. Será una decisión que tome el club y a mí me comunicarán, oye, ¿Noel va a jugar o no va a jugar? Mi opinión ya os la he dicho ahora otra vez, ya la sabéis. Lo mejor para el Deportivo, que estamos aquí para que el Deportivo le vaya bien. ¿Que tiene que jugar? Que juegue. Yo voy a estar aquí para venir, juegue o no juegue, voy a venir al partido a animar a los chicos. O sea que es un tema que... O sea, yo es que no le doy ningún... O sea, me refiero, me da igual. Si tiene que jugar, que juegue. Y si no, que no juegue. Es lo mejor para el club. Y el tema de los cambios, pues ya sabéis cómo soy. Y creo que la semana del Logroñés también me preguntasteis y pues habremos hecho los cambios en el mismo momento y hoy habrá ido mejor o peor que el día del Logroñés. Cuando las cosas funcionan después de la primera parte que ha hecho el equipo, ¿qué íbamos a modificar? Cualquier cosa que tocáramos podía haber ido a peor. Hay que darle continuidad cuando las cosas funcionan. Cuando hemos visto que teníamos algún problema más por dentro, hemos metido a Rafa, hemos metido a Menudo por William para que esas ayudas y tener un jugador más por dentro, hemos hecho el cambio de hombre por hombre de Quiles por Noel. Bueno, ya sabéis cómo soy. Si es que Óscar, no lo sé, yo entiendo el fútbol así. Cuando funciona algo, no hay que modificar nada. Y cuando no funciona, el otro día en Irún creo que hicimos uno en el descanso y otro en el minuto 10. Y no sentí la pregunta, no hicimos los cambios, pues sí, los hicimos más rápido que otros días, pero bueno, porque el equipo lo demandaba en ese momento, no por nada. Víctor Rosada, la última ya, ¿eh? Ahora sí que parece que va a ser la última pregunta que se le va a plantear. Para terminar, un poquito hablar Borja de la Jiménez. afición. Hoy más de 14.000 personas en Riazor, se vivió otro día espectacular. ¿Cómo de importante ha sido? ¿Cómo lo has sentido tú desde el terreno de juego? La afición es la hostia. Porque, joder, han venido al calentamiento hoy. O sea, hoy no habíamos salido al campo y ya estaban ahí dándonos ánimos porque ellos han interpretado que hoy era un día de dar el do de pecho otra vez y lo han vuelto a hacer desde 40 minutos antes que empezara el partido. Y cuando el equipo ha tenido... a partir del minuto 85 así es cuando más han animado, si es que no se oía nada, era imposible comunicar a los jugadores. La afición es la hostia, es impresionante que sigan así porque van a poner al club donde se merece, ellos solos van a tener esa capacidad. Entonces, nada, son los mejores, si es que voy a decir de la afición, pues no puedo decirles nada, que vengan 14.000 todos los días o toda la gente que se quiera apuntar a nuestro barco y a disfrutar con el equipo, si es que el club es suyo, lo tienen muy interiorizado, disfrutan muchísimo, es un sentimiento, vienen 3 horas antes, yo cuando he venido a las 4:30 ya estaban aquí, es un día festivo para ellos cada vez que juega el club, entonces que lo alarguen porque creo que es el mayor valor que tiene el club, que es su afición y sus socios. Nada, a vosotros. Bueno, pues en nada vamos a escuchar también a futbolistas que pasen por la zona mixta. Antes vamos a ir despidiendo también a Marcos Novo, que nos ha acompañado hoy, nos ha ayudado a entender el fútbol. Marcos, bueno, pues nos quedamos con algún titular, que evidentemente Víctor está haciéndose dueño de ese lateral diestro para el que no está en teoría o no estaba prevista su función ahí en el terreno de juego, pero se lo ha ganado. Y luego el tema de Noel, ojo, porque a lo mejor juega el partido de la Youth League, ya no se cierra la puerta como se cerraba hasta ahora. Sí, como Borja ha dicho, ¿no? Yo creo que también es un premio para él, ¿no? Él ha estado ahí también, ha sido campeón, ha estado ahí. Yo creo que al chaval seguramente le haga una lesión tremenda, ¿no? Y en cuanto a Víctor, pues ya ves, lleva 3 partidos espectaculares en ese lateral derecho, ¿no? Bueno, pues desde luego que sí. Que sigan así, que sigan saliendo bien las cosas. Efectivamente. Que es lo que le hace falta a este. Y que ganemos muchos más, ¿no? Efectivamente. Vamos a poner un punto y aparte. Marcos, gracias. Y a vosotros. Nada, si el domingo te quieres venir a tomar el aperitivo con nosotros, ya date por convocado, ¿eh? Ahí estamos, ahí estaremos. Vale, ya tendremos algo para pinchar, venga. Vale. Un saludo. Está Bergantiño, Fran. Pues nada, vamos con Alex Bergantiño, sin punto y aparte.
hemos estado sólidos, que no hemos sufrido en exceso ante sus envíos directos, que en eso sí que eran poderosos y bueno, contentos, ¿no? por volver a no encajar, a ganar en casa y creo que refuerza pues el buen trabajo que estaba haciendo el equipo, que a pesar de los últimos malos resultados creo que el nivel de rendimiento estaba siendo positivo y nada, a seguir, que se escapen pocos puntos aquí de Riazor y a seguir en esta línea. ¿Más preguntas? ¿Si hay alguna más? Sí, Javi Torres, Radio Galega. Alex Bergantiños feliz también con esa victoria, que ahonda en el buen trabajo que está haciendo el Depor. En eso coinciden técnico y capitán. Agora era o triunfo para pues, combater esa mala serie de resultados e coller confianza. Como viches esos últimos minutos? Sí que notas diferencia en relación ao partido de SD, que realmente el SD sí que dominó os últimos compases. Sentiches en algún momento que podían empatar o partido? Porque sempre con marcador mínimo pode pasar. Como ven viches? Bueno, sempre tes nervios, non? Calquera acción puntual pode acabar nun gol, pero creo que tivemos o partido máis ou menos controlado. Eles tamén creo que eran diferentes ao que fixo o Logroñés, xogaron máis directo, pero si tiveron pois, un córner e algunha acción illada que podía pois, xerar un pouco de nerviosismo, non? Pero creo que o equipo estivo ben, mantivo a liña adelantada para evitar tamén que eses envíos forsen cerca da nosa área, que sempre son máis perigosos, e incluso pois, a xente que entrou dende o banco pois, tamén deu esa pausa con balón que é necesaria tamén para baixar as revoluciones do partido, non? Así que creo que o xestionamos ben, contento, non? Polo rendemento de todos os xogadores, dos compañeiros, e tanto pues, os que iniciaron como a xente que entrou, como digo, dentro do banco, que entre con boa atitude, interpretando ben o partido, que non é fácil, creo que pues, victoria de plantilla e contentos de que participe tamén moita xente e estemos sendo pues, importantes todos para sacar adiante os partidos. Óscar Martínez, Radio Marca. Ya les voy a aprovechar para preguntarte a mí si sufriste jugó bastante en esos últimos 10 minutos, ¿no? Si tenías un poco ese fantasma en algún sentido, ¿no? De Logroñés en la cabeza y cómo se vio un poco en los últimos minutos, ¿no? Donde hubo que sumar un poquito más. Bueno, eso, cuando tienes una experiencia reciente siempre la tienes en la cabeza, yo creo que todos nos pasa, pero creo que el equipo está teniendo madurez para aceptar los golpes, los momentos que pasan durante la temporada, y igual que pues superamos pues esta racha de 3 partidos sin ganar y encajando, pues ahora con naturalidad igualmente, ¿no? A reforzar las cosas que seguimos haciendo bien y matizar pues pequeños detalles como los que nos costaron pues goles los últimos partidos, ¿no? Incluido el Logroñés, que es el último que tenemos de casa, que podía estar un poco más reciente en la cabeza, ¿no? Creo que lo interpretamos mejor, ellos también, como decía, lo plantearon diferente los últimos minutos y nada, a seguir, aprender de las experiencias que nos van pasando durante el año y al final esto es largo, nos sirve, seguro nos va a servir ese golpe del día Logroñés para durante el año pues no cometer el mismo error y intentar pues cerrar bien los partidos, ¿no? Lo ideal hubiera sido meter el segundo, pero el equipo sigue generando opciones y está claro que estamos marcando gol en todos los partidos y eso también tiene mucho mérito, ¿no? Si somos un equipo pues fiable, que encaje poco, creo que con la calidad que tenemos de medio campo para adelante se nos escaparán pocos partidos. Javi Torres, de Galega. Sí, nese senso, Alex, que lle falta un pouco tipo para matar os partidos ou ampliar a ventaja? Únicamente acerto. Sí, penso que acerto, non? Estamos xerando ocasións, ao final, pois, non é cuestión de tampouco de decidir mal, nin moitas son de execución ao final, bueno, non sempre estás acertado, non? Igual que o día da Celta B marcamos 5 goles con un pouco, o sea, con menos ocasións que outro día en Irún, por exemplo, e ao final pois este é un deporte no que tes que propoñer, no que tes que estar cerca do gol e non sempre tes ese acerto, non? Pero creo que non se lle pode pedir máis a cantidad de opcións que xeramos e despois hai que estar acertado. Haberá días que estemos máis ou menos, pero algún gol sempre estamos a facer, así que ten mérito tamén, non? Creo que non é doado en ninguna categoría pois facer gol todos os partidos e, como dicía antes, con un equipo comprometido e tamén pois esforzado en defensa como estamos a ser, é difícil que nos gañe. ¿Alguien cantar, Cadena Ser? Sí, hola Alex. Yo al margen, muy buenas, al margen un poco del partido,
este miércoles es el partido pues, de la Euroleague. Desvelaban los compañeros de la idea que tiene el Depor de juntar, digamos, una foto muy simbólica y también de reconciliación a los últimos presidentes, a los últimos 5. Tú que además has estado con todos ellos, ¿estaría especial ilusión que esto se produjese? Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que después de todos los golpes que nos hemos dado en los últimos años, el deportivismo, con todo lo que nos ha pasado a todos los niveles, ¿no? Tanto institucional como deportivo, pues el tener un poco de estabilidad y tranquilidad y que todo el mundo pues, reme en la misma dirección es lo que todo el mundo desea, ¿no? Está claro que al final lo que importa es el rendimiento deportivo y que el Depor vuelva a estar en el lugar donde se merece, pero es mucho más fácil si todos tenemos paciencia en este proceso, ¿no? Hemos caído, estamos en el tercer nivel del fútbol español, hay que asumirlo, creo que nos ha costado y nos ha costado pues eso, asimilar pues descensos, malos resultados en segunda, en primera, creo que no hemos estado pues preparados para asimilar el nuevo tiempo que nos ha tocado vivir después de todo lo que ha sido el Depor a nivel europeo y España y bueno, creo que lo que nos mantiene ahora mismo es la gente, ¿no? Tenemos récord de socios, tenemos un estadio que está por encima de muchos de primera división y si conseguimos mantener eso y que se le dé estabilidad pues a la gente joven como está ya debutando, hacemos un proyecto a medio y largo plazo, está claro que con el potencial que tenemos de masa social, de afición, de ilusión por los jugadores que vienen a jugar a un histórico como es el Depor, pues estaremos más cerca de volver a ser pues algo, bueno, a tener el Depor en el lugar que merece, ¿no? Que está claro que es mucho más arriba de lo que está. Y la última para Óscar Martínez, de Marca. Sí, Alex, la mala racha ha quedado atrás con esta victoria. No sé si has notado más tranquilidad, más calma, menos cuchillos, menos ruido en el entorno, que se ha quedado atrás esta mala dinámica, ¿no? Estas 3 semanas que con respecto a una temporada anterior. Sí, a ver, ya lo dije durante la semana, con respecto a la temporada anterior, por supuesto, ¿no? Yo creo que se ha aprendido, sí que es cierto que, como decía, el formato era diferente, la plantilla era muy diferente, creo que nos ha tenido que servir el año pasado para aprender, ¿no? De que al final los objetivos en cualquier categoría llevan su proceso y los dramatismos o los cortoplacismos pues siempre son negativos, ¿no? Y yo creo que este año se está tomando con mucha calma pues desde dentro sobre todo, la gente creo que también lo está entendiendo, la afición de que esto es un proceso, que si estamos metidos arriba a largo plazo tenemos pues muchas posibilidades de conseguirlo al final, pero que hay que conseguirlo, hay que madurarlo y todo el proceso tiene derrotas, tiene malos momentos y no podemos volvernos locos por eso, ¿no? Creo que en ese aspecto el equipo transmite, la gente que ha venido creo que está totalmente implicada, gente pues con mucha ambición de crecer en el deportivo, con una oportunidad muy bonita para todos los que han venido y también acostumbrados pues a lo que es la categoría, ¿no? A ganar, a perder, a cómo se gana, cómo se pierde, a los momentos que hay durante la temporada y yo estoy convencido que pues en una liga normal como es esta vamos a tener muchísimas más opciones de poder conseguir el objetivo que el año pasado, que era todo mucho más tremendista y en el corto plazo, ¿no? Además, pues con normalidad, con Riazor como lo tenemos, creo que son todo ventajas y ojalá no sigamos rindiendo para poder conseguirlo al final. Muy bien, gracias, Alex. Bueno, pues Alex Bergantiños en la zona mixta. Suponemos que en breve vamos a tener ahí otro futbolista, así que nosotros ponemos un punto y aparte, que nos queda un recado por hacer y enseguida volvemos. Arranca, pero arranca con Abanca. ¿Sabes quién arranca muy bien? Copiloto, el seguro de coche de Abanca Seguros que es como tú lo hubieras hecho, personalizado, con coberturas que se encienden y se apagan y que además lo puedes pagar mes a mes para evitar sustos. Un seguro que te asesora y te cuida como el mejor copiloto. Infórmate en abanca.com/copiloto. Con Copiloto de Abanca Seguros, ¡arrancamos! Reserva tu mesa para la noche de Halloween, el 31 de octubre, en el restaurante El Pantano. No te puedes perder nuestro Magosto y Queimada y la cena baile con actuación musical del trío Vértice. Aforo reducido. Asistencia bajo reserva en el 981 67 68 69. Este Halloween, anímate y ven a celebrarlo al restaurante El Pantano. Sí, sí. Sí, Sí. Aaron, sí. Además va a estar el trío Vértice, también me anoto eso.
Ahí está, no, tú estás aprendiendo mucho aquí, Aarón, vamos, te salen bien los fines de semana con nosotros, ¿eh? Pena que no haya Champions y hagamos también entre semana carruseles, ¿eh? Añadidle al trío a Adrián La Peña, que va a estar ya por aquí para cerrar la rueda de prensa hoy, bastante larga, en Riazor. Bueno, sí, la verdad es que se nos está alargando la cosa. Nada, vamos a escuchar a Adrián La Peña y luego habrá que recogerse, ¿eh? A ver si ya tenemos... Ahí está, vamos a escuchar a Adrián La Peña. Siempre lo digo, nosotros aquí en Riazor jugamos con 13. Se nota muchísimo los ánimos que nos dan y durante todo el partido se les ve animando, se les ve en las caras la emoción y eso llega y como ya he dicho en anteriores ocasiones, creo que lo único que podemos hacer es devolverles el respeto que nos están brindando y bueno, creo que estamos dando buenas sensaciones y que se van contentos a casa. Sí, Oscar Martínez. Han sido 3 semanas muy largas, Adrián, lo digo por estas 3 semanas sin ganar, se han hecho muy largas a nivel de grupo, a nivel de no tener un marcador positivo. No, largas no se hacen, porque al final nosotros no somos resultadistas. Creo que estamos haciendo muy bien las cosas. La pelota no estaba entrando, pero al final eso es lo que cuenta. Nosotros, como he dicho, estamos haciendo muchas cosas bien. Tenemos que seguir en esa línea porque creemos que es el camino para lograr nuestros objetivos y en esa línea estamos. Javi Torres, Radio Galega. Preguntarte, Adrián, ¿cómo viviste esos últimos minutos? Siempre el hecho de estar ganando por la mínima siempre genera incertidumbre. Sufristeis menos que el otro día ante ese de Logroñés, pero ¿sentiste en algún momento que se podía ir de nuevo el partido? Pues si te digo la verdad, no tenía esa sensación porque creo que hemos aprendido de los errores del último partido y los hemos puesto en práctica para con el mismo resultado no sufrir tanto. Creo que hemos sabido defendernos con la pelota, sacar a sus delanteros fuera del área y yo creo que eso es un paso muy importante para haber obtenido los 3 puntos. Sí, Adrián Candal, ¿qué van a hacer? Hola, La Peña, muy buenas. Yo creo que me hables un poco de esa batalla que tuviste, pues con el delantero de ellos, ¿no? Porque ahí con Arturo hemos visto que a veces saltaba un poco las chispas y el árbitro pues era bastante permisivo. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, al final es fútbol, es un delantero muy físico, ya sabía lo que venía hoy a Riazor, pero nada más allá de aspectos meramente deportivos. Al final él lucha por su equipo, yo lucho por el mío. Una lucha bonita, pero como te digo, deportivamente siempre. Vale. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Bueno, ha sido elegante, para definir esa batalla, sí. Porque alguna chispa casi nos da aquí un ojo, ¿eh? No, vamos, han saltado chispas y se ha empleado a gusto además Arturo. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, no nos cansamos de decirlo. Una victoria, 3 puntos a la buchaca y perfecto. Y ahora pensar ya pues en ese partido de domingo a las 12, desde las 11:30 en Carrusel Deportivo Coruña, ante el Racing de Santander, en uno de los campos, bueno, pues con más pedigrí de la categoría, yo diría el segundo de más pedigrí de la categoría, porque ha visto también a grandísimos equipos pasar por allí, porque durante muchísimos años también fueron un equipo clásico de primera y que ahora pues se ven en una situación comprometida, ¿no? Pero un estadio desde luego que seguro que va a apretar y seguro que la afición del Racing de Santander va a estar ahí intentando que los suyos se lleven el gato al agua. Así que Adri, primero vamos a ver qué tal ese Badajoz Racing de Santander de mañana. Qué bien, lo vamos a ver tranquilamente, sí. Exacto, y luego pues ya durante esta semana pues hablaremos del choque del finde. Y va a haber que hablar también, Fran, que he leído también en redes sociales que es una locura las entradas que se han ya vendido para la afición del Depor. Bueno, prácticamente agotadas ya. Es una pasada. Y claro, yo mirando un poco la vista atrás, nada tiene que ver, es mucho tiempo atrás, pero ¿te acuerdas? La antesala de cuando ganamos la Liga, jugamos en Santander y estaba Santander lleno de deportivistas. Históricamente también se nos da muy bien, o se nos daba. Bueno, pues oye, es un partido de los que molan, ¿eh? Un partido de los que molan, un campo histórico y ahí va a jugar el Depor el próximo fin de semana. Desde luego que sí, va a ser un grandísimo partido y os lo vamos a contar como siempre y donde siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Adrián, abrígate, que llegaste con lluvia y te vas a ir, bueno, pues con fresquito, así que venga, a recogerse, ¿eh? Pues nada, para casa que nos vamos. Un abrazo a todos.
Venga, buenas noches. Nos lo contó desde el estadio Adrián Candal, nos lo comentó y nos lo explicó perfectamente bien, como siempre, nuestro Marcos Novo, quien ha estado a la técnica, intentando que todo sonara así de bien y consiguiendo que sonara de manera maravillosa, es Antía Ulloa, y dando voz a oyentes y a anunciantes, el mejor jugador de Tute. Digo, a ver cómo acaba la frase esa. Del litoral atlántico, Aarón Losada. Aarón, compañero, un fuerte abrazo y gracias. Venga, un abrazo, nos vemos. Y a todos ustedes, qué bonitos son los fines de semana, cuando juegas antes del domingo, ¿verdad? Y ganas y dices, bueno, pues ahora voy a ver cómo los demás se baten el cobre, los deberes ya están hechos. Pues nada, a disfrutar de la semana, del resto del fin de semana, de ese partido entre Badajoz y Racing, a ver qué es lo que pasa con el próximo rival del Depor y con un rival directo con el que ya hemos jugado como Badajoz, y también pendientes de Lima Coruña, que juega mañana en Granada. Gracias por escoger un día más la sintonía de la cadena SER, gracias por escoger un día más a Carrusel Deportivo Coruña. Buen fin de, gracias.